Señoras, señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Estamos a punto de iniciar un webinar COVID-19. El COVID hace un par de meses se ha introducido en nuestras casas, se ha introducido en nuestra sociedad y se nos ha introducido en el alma también. Se nos ha llevado a mucha gente. Está colapsando el país, está colapsando el mundo. Estamos ante una situación absolutamente desconocida. Nadie de los que estamos prácticamente sobre la faz de la Tierra conoce o recuerda alguna situación igual. Algunos líderes políticos se han encargado de recordar que nada como desde la Segunda Guerra Mundial. El problema es ¿hasta cuándo? El problema es en qué situación estamos. La palabra de moda también es incertidumbre. Incertidumbre de cuándo podremos salir de este estado de alarma. Incertidumbre cuándo va a bajar el número de contagios, que estamos llegando prácticamente a los 60.000. Cuándo va a descender el número de esas víctimas mortales que se nos van y que los familiares no pueden despedirles tal y como al menos nos han enseñado, con el cariño y con la cercanía. Son ya más de 4.000. De momento, la situación es de impasse. Lo que no está en impasse son los ERTES, las empresas que les obligaron a cerrar puertas, que no facturan, que no tienen trabajo, que no tienen actividad económica, pero como digo, con la incertidumbre, con la angustia vital de no saber cuándo volverán a abrir, de no saber cuándo volverán a poder abrazar a sus clientes, a sus amigos, a saludarles. ¿Cuándo volveremos a tener una vida normal, si es que alguna vez la volveremos a tener? Porque ya palabras desde la OMS dicen: el COVID ha venido para quedarse. El COVID ha venido para quedarse. Y lo que hemos de intentar, y sobre todo lo que intenta este estado de alarma, es no saturar, no colapsar, que ese sería el gran riesgo, nuestro sistema sanitario. Desde aquí también el saludo, como hacen todos cada día a las 8 de la tarde, aplaudiendo a los profesionales sanitarios, a los miembros de las fuerzas del orden público. Miren, dicho todo esto, lo que intentaremos en las casi 2 horas que tenemos por delante es este webinar. Ya saben que es un anglicismo que une la web con un seminario a través de la imagen, del sonido, como estamos haciendo. Es un contenido en versión vídeo cuyo principal objetivo es ser educativo, ser práctico. Estoy seguro que lo seremos, porque vamos a contar con 7 auténticos líderes, espadas de primera magnitud en la materia. Miren, les cuento, las diferentes medidas impulsadas por el gobierno para paliar los efectos del COVID-19 tienen un impacto muy, muy significativo en nuestras empresas. Las medidas aprobadas tienen como objetivo abordar diversas cuestiones, como tales como limitar la propagación del virus con medidas proporcionales, cubrir, como les decía, el suministro de equipos médicos, promoción de la investigación y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. En estos días hemos tenido una avalancha de ERTES, de suspensión de contratos. Y cuidado, que las cifras que hoy les podamos dar, cuando este webinar lo puedan ustedes ver, porque ahora los contenidos son perennes, a lo mejor dentro de 24 o 48 horas estas cifras no tienen nada que ver, ya no hablo dentro de semanas. Las distintas administraciones involucradas, Ministerio de Trabajo, SEPE, la Tesorería General de la Seguridad Social, están dando a conocer determinados criterios o pautas de actuación para poder afrontar la incidencia laboral en todos estos ámbitos. Augusta Abogados e Ibermutua nos convocan a todos a este webinar, digamos que de urgencia, para poner en común tanto las novedades legislativas impulsadas por el gobierno como las pautas de actuación y los criterios prácticos fruto de la experiencia en la gestión de estos procesos de ambas entidades. Aquí conmigo, en los estudios, porque también hemos de mantener esas precauciones y nosotros también estamos en casa. Nos mantenemos en casa, lo que ocurre es que hoy hemos venido al estudio para poder darle también mayor diversidad y
a este webinar de urgencia. Están con nosotros don Jordi de Cerezuela. El señor Cerezuela es director de Ibermutua en Cataluña, Baleares y Aragón. Jordi, señor Cerezuela, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y también bienvenido, señorita, don Juan José Ita, que es abogado, socio de Augusta Abogados. Gracias por acompañarnos, señorita. Muchas gracias por la invitación. Entre las dos empresas, acérquense los micrófonos para que oigamos bien. Vamos a ir preguntando invitado por invitado. Tenemos 5 miembros más que pertenecen, la mayoría, a Augusta Abogados, pero también tendremos al director de Ibermutua de las Illes Balears, que intentaremos que vayan entrando vía Skype, vía teléfono, según como la actualidad, el momento del directo nos lo vaya permitiendo. Empezamos por don Jordi Cerezuela, como les decía, director de Ibermutua en Cataluña, Baleares y Aragón. Empezamos con él este webinar COVID-19. Señor Cerezuela, son preguntas prácticas para que todo el mundo sepa en la situación en la que nos encontramos. Una baja médica por diagnóstico de coronavirus o por el confinamiento al que estamos sometidos, ¿qué consideración laboral tiene? Muy bien. Bueno, primero de todo, agradecer a todo el mundo que ya nos está siguiendo a través de tanto FM como a través de Facebook Live. Sí. Y bueno, veo que va subiendo la cuenta de personas que nos están viendo y escuchando. Lo está usted controlando. Lo estoy controlando a través de mi tablet. Sí. Pues les damos a todos la bienvenida a través de ese Facebook Live. Y bueno, a la pregunta que me hace Ricardo, te digo, tú antes hablabas de decir, oye, la información que estamos dando es la información del día de hoy. Esto es así, es cambiante. Casi del minuto de hoy, ¿eh? Así es. Y mira, tengo delante mío y me ayuda a responder la pregunta que me planteas. Sí. ¿Qué consideración tiene? Mira, tengo un documento oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el criterio 3-2020, está fechado en el 9 de marzo y en ese momento decía concretamente el Ministerio y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que dice que se emitió por esta Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social criterio 2-2020, por el que acuerda considerar esta situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Bien, eso era el 9 de marzo, hoy estamos ya a día 27 y ha cambiado. En estos momentos la consideración que tendría es, primero, tiene una consideración a efectos económicos y de gestión, y las empresas, graduados sociales y posiblemente autónomos que nos estén viendo, veo que la cuenta sigue subiendo, la consideración que va a tener es la misma que tiene el accidente de trabajo a efectos de descuentos de seguridad social. Es una enfermedad, el COVID no lo podemos considerar un accidente, a pesar de que se pueda contraer en el ámbito laboral, como está ocurriendo tristemente con parte del colectivo sanitario, y a todos esos valientes que están trabajando para que nosotros podamos estar en casa, aprovecho para darles las gracias. Insisto, la consideración es una enfermedad, pero va a tener el trato económico como si fuese un accidente de trabajo. Tiene los mismos descuentos en seguridad social que tiene un accidente de trabajo. Hablamos de salud. Y si hay unos datos personales que tienen la máxima protección, evidentemente son ellos, sí. son los de salud. Sí. Como la situación es esa, la pregunta, señor Jordi Cerezuela, ¿un empresario puede tener información sobre la salud del trabajador? ¿No choca esto con la ley de protección de datos? De entrada, así es, la ley lo recoge así, y estamos en una situación excepcional, una situación de emergencia, y como tal la Agencia Española de Protección de Datos ya ha emitido una serie de pautas que vamos a tener en cuenta. Primero, por encima de mi salud personal, como trabajador o a nivel particular, prevalece por encima de esto la salud del colectivo, la salud de la sociedad. En este caso, Ricardo, si yo estuviese contaminado, mi empresario, no solamente él tiene capacidad para poderme preguntar si estoy contaminado, sino que yo, como trabajador, por salud pública, tengo la obligación de comunicárselo a él. Incluso te doy algunas pautas más, por si alguno de nuestros vídeo oyentes, no sé si se dice así, se lo pregunta. El empresario, ¿has visto en algunos sitios, había al principio en China y en algún otro país, que había un señor que te ponía un termómetro para ver qué temperatura tenías? Oye, si entro a mi puesto de trabajo, ¿esto me lo pueden hacer? Sí.
Sí que la Agencia Española de Protección de Datos lo que dice es que a ser posible que este tipo de tareas se hagan o por bien personal de seguridad, de prevención o sanitario. Y un paso más allá. Incluso mi empresario me puede preguntar qué es lo que he estado haciendo los días anteriores referido a si he estado en algún país, por ejemplo, que haya tenido un brote. Oiga, aquello de, usted se ha ido de vacaciones, ha estado 5 días de vacaciones. Sí. ¿Ha estado usted en el norte de Italia? Por ejemplo. Tienen la capacidad para podérmelo preguntar y yo tengo la obligación de responderles. Con lo cual, situación excepcional, la Ley de Protección de Datos cubre y además mis datos sanitarios son de los más protegidos, pero en este caso prevalece por encima de mis datos sanitarios los de la comunidad, los de la sociedad. Tema excepcional, efectivamente, medidas que duda cabe excepcionales. Y en caso de contagio, o en caso de confinamiento, como es el hecho en el que estamos todos, bien por contacto, bien por exposición, ¿quién emite el parte de baja, señor Cerezuela? ¿Hay que ir al médico de cabecera en persona? Déjeme que lo diga así, ni se le ocurra, no salgan de casa. No salgan de casa. Excepcionalmente, volveríamos a lo que he dicho antes. Situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Lógico. ¿Quién le va a emitir el parte de baja? Le va a emitir el parte de baja el médico de cabecera, para entendernos. El médico de la Seguridad Social, como lo decimos habitualmente. ¿Cómo nos lo va a emitir? Mire, lo puede hacer vía telemática, por una foto y enviárnoslo al móvil. De cualquier forma, menos presencialmente. No tenemos que ir al médico porque tengamos la necesidad de la baja. Vamos a más. Aunque, perdón, el médico no te puede hacer el reconocimiento que avale que tú estás pidiendo una baja justificada. No, señor Aparicio, estamos ya hablando de telemedicina, pues ahora obligatoriamente y necesariamente empezamos a aplicarlo. Vamos a hacer teleconsulta y videoconsulta. En este caso lo más probable es que el médico de cabecera, cuando nos dirijamos a él, aconsejo vía telefónica, si disponemos de una dirección de correo electrónico de esa misma forma, va a contactar o vamos a contactar con él y le vamos a explicar por qué queremos esa baja. Se van a emitir bajas con unos códigos internos que tienen en las áreas de salud por dos motivos. Uno, por contagio. Oiga, estoy contagiado, incluso estoy ingresado, estoy hospitalizado. Puede llamar un familiar para decir, oiga, pues el señor Jordi Cerezuela tristemente ha contraído el virus, está en tal hospital y necesita su baja porque no puede ir a trabajar. La otra puede ser que, por ejemplo, ya que me he ejemplarizado siendo yo el enfermo, mi señora, que también está trabajando estos días, además ella está en el Departamento de Salud, pues no va a poder entrar en contacto con sus compañeros, manteniendo las distancias, etcétera, porque ha estado en contacto conmigo y debe de iniciar ese periodo de cuarentena. Por estos dos motivos son por los que se van a emitir las bajas. Uno, estoy contagiado. Dos, he estado en contacto o es probable que pueda estar en contacto. No se van a emitir bajas, y insisto, todo esto es a través de los médicos de cabecera. Hay una instrucción expresa y ya que represento a las mutuas de accidentes de trabajo, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, no podemos emitir ningún tipo de baja, a pesar de que la consideración económica posterior es como accidente de trabajo. No podemos, y en ese aspecto, como lo decía, no se van a emitir partes de baja porque tengo miedo y me da miedo ir a trabajar a ver si me contagio. Eso no. Esto no. Pero sí puedo yo llamar directamente al médico de cabecera en el caso de que yo esté confinado, haya dado positivo, pero tenga una sintomatología absolutamente leve. Así es. Me encuentre bien, pero alguien me ha diagnosticado un positivo de coronavirus. De entrada, el diagnóstico está siendo muy difícil, los famosos test, no vamos a entrar en hablar de los test, que aquí se hacen pocos, en Alemania muchos, menos fallecimientos, más fallecimientos. Test que funcionan o test que no funcionan. Exacto. En este caso, lo que tenemos solamente la presunción del contagio, la sintomatología que podamos presentar, da pie a esa baja médica. Incluso, como te digo, sin tener el diagnóstico, en el caso de que yo estuviese en casa, mi esposa, por el hecho de que yo presento síntomas, podría solicitar esa baja. Correcto. Porque ha estado en contacto conmigo. Correcto. Yo quiero decir que después de las 7 intervenciones también abriremos el tiempo que nos permita hasta las 11:55 de la mañana hora peninsular, las 10:55 hora canaria, y 6 horas menos o 7 o 8, depende de la zona que esté en Latinoamérica, porque también nos
pero lo que pasa es que están de madrugada en este momento en Latinoamérica. Hay un teléfono, que es el 93-667-0022. 93-667-0022. Pueden ir tomando nota y pueden ir pensando en las preguntas que quieran formular una vez hayan escuchado a todos nuestros ponentes. Señor Cerzuela, tengo de entrada una última pregunta en esta primera parte. Vamos allá. Importante, ¿quién asume el pago de todo esto, de las bajas médicas y cómo se gestionan? Bueno, un poco lo dejaba entrever en mis respuestas anteriores. Este pago lo asumen las mutuas de accidentes de trabajo. La consideración que ha tenido a efectos económicos es la misma que tiene un accidente de trabajo. Para aquellas personas que nos estén escuchando y viendo, veo que sigue subiendo el contador cada vez más, y que no tengan claro este concepto, es decirles, en definitiva, los impuestos que usted paga de seguridad social es eso, es un seguro para el empresario en el caso de que tenga trabajadores en situación de baja. La diferencia entre enfermedad común, una gripe, un resfriado, o el accidente de trabajo, que es la asimilación que ha tenido el COVID-19, es que la prestación económica, el descuento porque un trabajador no acuda a su puesto de trabajo, la va a tener desde el primer día. Va a tener ese descuento desde el primer día. ¿Cómo lo gestionan? Todos los que nos escuchan, que están en las áreas de recursos humanos y que están también en despachos profesionales que gestionan todos los temas de nóminas, conocen de qué les estoy hablando y saben que la asimilación pues es esa, a un accidente de trabajo, y van a ser las mutuas quienes asuman esta prestación económica por incapacidad temporal, que es lo que es. Ahí están viendo el teléfono, 667-0022 con el prefijo 93. Gracias, don Jordi Cerzuela, director de Ibermutua en Cataluña, Baleares y Aragón. No se nos vaya, evidentemente. No nos vamos, gracias, Ricardo. Por cierto, aquí seguimos también a la última hora de este momento, que esta tarde esto puede ser. Pero nos hablan, el aluvión de ERTES en España amenaza con retrasar el cobro del paro al mes de mayo. El Consejo de Ministros va a analizar hoy, en la reunión de hoy, la flexibilización de los trámites para agilizar el pago de estas prestaciones. Vamos a verlo. Don Juan José Ita, bienvenido. Don Juan José es abogado, ya le hemos saludado antes, socio de Augusta Abogados. Señorita, para situarnos a todos, ¿qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para ayudar a las empresas y a los trabajadores en las suspensiones temporales de contratos que se presenten? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a usted por programa y a Ibermutua Amur también por esta nueva acción conjunta. En primer lugar, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar una serie de medidas extraordinarias a través de un Real Decreto que se aprobó recientemente, el día 17 de marzo. Cierto es que hemos comentado ya ampliamente el número tan significativo de expedientes de suspensión temporal que se han puesto en marcha. Los datos que manejo, para que nos hagamos una idea, solo en Cataluña ascienden a 51.300 ERES por suspensión temporal, que afectan a más de 400.000 trabajadores. Por lo tanto, cierto es que muchas personas que nos están escuchando van a acceder a una situación de suspensión temporal de sus contratos. En este apartado, lo que ha hecho el Gobierno, en primer lugar, es establecer una serie de medidas para, de forma temporal, ayudar a las empresas y a los trabajadores, tanto por cuenta ajena como trabajadores autónomos, a pasar por el trango, ¿no? Por una situación que en principio se prevé temporal y de una duración limitada. Está por ver si esas medidas el Gobierno tendrá que irlas prorrogando. En cuanto a los expedientes, en primer lugar, quizás hay una cosa importante a decir, es que la primera cuestión que clarifica este Real Decreto, que se ha aprobado, como decía, el 17 de marzo, es una primera medida que afecta a todas las empresas y a los trabajadores, que parece que la idea es, en primer lugar, establecer medidas que eviten los despidos, y por eso hablamos de expedientes de suspensión temporal, y luego flexibilizar la manera en la que trabajamos, que ha puesto a prueba muchas empresas, e inclusive a nosotros a nivel personal, porque lo primero es, la normativa hace una referencia a que la medida prioritaria o preferente será el teletrabajo, ¿no? Entonces todos empezamos a acostumbrar en una cosa a la que no estábamos acostumbrados, que es trabajar en casa, ¿no? Y eso nos ha hecho sacar lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Porque todos tenemos más o menos capacidades, digamos, o competencias digitales,
Y luego también se da la circunstancia de que en algunos sectores es mucho más fácil establecer un sistema, un mecanismo de teletrabajo, y en otros es tremendamente complicado y en algunos imposible, ¿no? Pero la norma lo primero que dice es las empresas que quieran acometer deberán en primer lugar implementar esa medida. Y esto es una cosa que a veces pasa desapercibido, ¿no? Y nosotros en los casos que estamos llevando a cabo, lo primero que les decimos a las empresas es, bueno, primero, la primera medida a implementar o a considerar es, ¿podemos implementar esos mecanismos de teletrabajo? Si no es posible, tomando en consideración no solo los intereses particulares del trabajador, sino las necesidades del negocio, del sector en el que estoy trabajando, entonces entramos en los expedientes de suspensión temporal. Pero me parecía esta cuestión importante, ¿no? Porque tenemos que, y empezamos a habituarnos a esa situación. A partir de ahí entran en juego los expedientes de suspensión temporal. Lo primero también que hay que decir para todos los que nos están escuchando es que la suspensión temporal no es un despido, por lo tanto los trabajadores están en esa situación de suspensión temporal durante un cierto tiempo. Ahora veremos cuánto dura esa situación, y el contrato se mantiene en vigor, es decir, una vez se acabe esta situación de suspensión, el trabajador vuelve a su trabajo con todos los derechos y con su contrato en vigor que había tenido suspendido mientras dura la medida. Además, en los expedientes que se están poniendo en marcha se diferencian dos tipologías de situaciones. Una tipología que la norma califica de fuerza mayor, sin querer hacer como muy técnico el mensaje, y luego otras causas derivadas del COVID. Lo que está pasando ahora es que la mayoría de las empresas se están planteando si su caso entra en un supuesto de fuerza mayor o hay que pasarlo por las otras causas derivadas del COVID. Que pase por la fuerza mayor no es poca cosa, porque, entre otras cosas, permite a las empresas acceder a una exoneración en las cuotas de seguridad social de un importe muy relevante. Para que un poco nos hagamos una idea, tanto en cifras manejadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña como también el Ministerio de Trabajo, la cifra de cotizaciones en dinero público que el Estado va a tener que poner para aplicar esa exoneración, pues ya está en unas cifras elevadísimas, ¿no? En muchos millones de euros en cotizaciones que el Estado va a tener que poner como incentivo en el no ingreso que van a tener las empresas. Por lo tanto, lo primero es que las empresas, pues, lógicamente están intentando calificar su caso como un supuesto de fuerza mayor. Ahí la cosa no es fácil porque los sectores del estado de alarma ha listado unos servicios, hostelería, sector aéreo, bares, locales públicos, todos estos sectores están afectados, por lo tanto es fuerza mayor. A partir de ahí, las empresas tienen que dirigir una solicitud a la autoridad laboral. La autoridad laboral tiene 5 días para contestar. Si no contesta, se entiende otorgada la medida y la compañía puede comunicarse con los servicios de empleo para posicionar a los trabajadores en una situación de desempleo. Estamos en este webinar COVID-19. También pueden hacer preguntas a través de Facebook Live. También las personas que nos siguen, que como bien decía el señor Cerzuela, van subiendo, pueden hacer cuestiones y preguntas al final del programa o a través del teléfono 93-667-2200. ¿Se han aprobado, señorita, medidas de incentivo o ayuda para las empresas que suspenden contratos de trabajo? Bueno, sí, como decía, se ha exonerado a las empresas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social siempre y cuando el motivo sea la fuerza mayor. Fuerza mayor, un poco un concepto así indefinido, aunque la ley lo tasa, y la interpretación que está dando la mayoría de las administraciones es que eso va a ser el tiempo que dure el estado de alarma. Recordemos, estamos en un primer periodo de 15 días, probablemente prorrogado para otros 15 más, y está por ver si nos vamos a quedar ahí en esos 15 días más
o va a haber alguna prórroga más en función, como usted decía al principio, de cómo evolucionen un poco los niveles de contagio o la recuperación. Ya sabes que desde el punto de vista médico, los epidemiólogos, decir, lo que no va a ser posible es que cuando se termine el estado de alarma, al día siguiente todos a la calle. Va a tener que ser una reentrée paulatina. Ciertamente. Y eso socialmente y también laboralmente, con lo cual ahí las empresas tienen que empezar también a prepararse cómo van reingresando los trabajadores a su puesto de trabajo. Causas de fuerza mayor, ¿esa es la limitación por la que pueda acogerse o no una empresa a estas medidas? Bueno, es la más importante, para que nos hagamos, o los oyentes se hagan una idea de los expedientes que he mencionado, de los 51.000 expedientes que he mencionado. Casi nada. Cataluña. Solo. 51.000. 50.000 son por fuerza mayor y 1.200 por otras causas derivadas del COVID. Es decir, esta cifra lo que indica que la mayoría son por fuerza mayor. La inmensa mayoría. ¿Por qué es así? Porque, como decía, si es por fuerza mayor, las compañías van a tener un incentivo que va entre el 75% de las cotizaciones o el 100%, en función de si estamos hablando de una empresa de menos de 50 trabajadores o de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, hay un claro incentivo para las empresas a calificar su caso como fuerza mayor. Usted me preguntaba qué es fuerza mayor. Y yo creo que es una pregunta que hoy creo que todo el mundo se está haciendo. Lo primero que actualmente, y lo comento así muy abiertamente, ¿no? Y sin querer tecnificar mucho el mensaje, ¿no? Pero todo lo que nos llaman, todos los abogados sociales, los directores de recursos humanos, todos estamos respondiendo a la pregunta de ¿es fuerza mayor o no es fuerza mayor? Y ahí hay un motivo primero, que como he dicho es los sectores de actividad que están en el estado de alarma, bares, locales públicos, instalaciones deportivas, el sector aéreo con los porcentajes, etc. Es decir, hay un listado de actividades allí calificadas, y luego puede haber otros que estén afectados por decisiones gubernativas, ordenanzas de cierre, limitaciones, etc. Todo lo que no sea eso pasa a otras causas. Y ante este aluvión de solicitudes, ante este aluvión de ERTEs que no sabemos cuánto va a durar, porque hay empresas que hoy hacen un ERTE de 20 trabajadores, pero es que a las 4 horas tienen que hacerlo de 28 y al día siguiente de 30. ¿Qué respuesta está dando la Administración a estas solicitudes para suspender contratos de trabajo? Señorita, ¿está a la altura o está sobresaturada, está sobrepasada, está también en estado de alarma? Es una buena pregunta. Bueno, yo primero creo que debemos decir una cosa que también el otro día otro medio de comunicación también lo manifestaba. Creo que tenemos que agradecer, y yo querría decirlo así, el tremendo esfuerzo que están haciendo, y me consta que es así, todos los estamentos de la Administración Pública central, como la local, como las comunidades autónomas, en particular las comunidades autónomas, la autoridad laboral que está asumiendo la respuesta a esos procesos. Que también les ha pillado de golpe, también les ha pillado de improviso, está claro. Que también les ha cogido de improviso. Nosotros estamos recibiendo cada día un aluvión de criterios, resoluciones, pautas de actuación, protocolos. Pensemos que no solo es la autoridad laboral la involucrada en esto, es la autoridad laboral, el Servicio Público de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social. Todas las entidades tienen un papel. Uno será porque otorga la prestación, otro será porque recibe la petición para el incentivo, y otro será porque aprueba la medida. La respuesta que estamos teniendo ahora es que probablemente va a haber un grupo considerable de expedientes que se van a resolver por parte de la Administración, pero también va a haber un grupo muy numeroso que no se van a resolver. Entonces, aquellos que no se resuelvan, también hay que decir que la norma establece que un silencio positivo. Es decir, si no se resuelve por parte de la Administración en el plazo que tiene de 5 días para resolver los expedientes por fuerza mayor, cabe interpretar que esa medida está otorgada. Ante este aluvión que usted mencionaba, entiendo que, y además también en la Administración se les dice a la gente quédate en casa. También a la Administración está teletrabajando, no todo el mundo, pero la gran mayoría. No creo que tengan capacidad física para en 5 días contestar porque ¿a cuántos trabajadores más o menos estamos diciendo 400, que está afectados ahora? 402.000 trabajadores afectados. A día de hoy. O sea, en Cataluña, solo en Cataluña. Solo en Cataluña. En España estamos hablando de millones. ¿Tenemos cifras de España? No los tengo actualizados, pero sé que estamos hablando de varios millones. Ya millones. Sí. O sea, y los 5 días es para los 5 días esos es millones. para todo el mundo. Para todo.
Yo les decía que tenemos ese teléfono, el 936670022. Yo decía, vamos a hacer llamadas una vez se hayan expuesto los temas, pero me dicen que ya hay llamadas telefónicas. ¿Le parece, señor Cerezuela, le parece, señorita, que no Y tanto, por supuesto. Hagamos También esperar? tenemos alguna por Facebook. Porque entiendo que son llamadas derivadas de las intervenciones que hemos tenido hasta ahora. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Ana Prego. Buenos días. Soy de una asesoría. Buenos días. Bueno, hola. En primer lugar, daros las gracias por esta charla porque, bueno, como decía todo el debate, realmente estamos trabajando contra reloj y con miedo y con infinidad de dudas porque cada 5 minutos tenemos un criterio diferente. Seguro. Entonces, bueno, yo te quería lanzar varias preguntas, a ver si me podéis ayudar. Decía uno de los ponentes que el silencio se interpretaba positivo. Sí, el señorita lo decía, sí. Sí, aquí están surgiendo muchas dudas entre todos los despachos profesionales en la interpretación del artículo 22 donde dice taxativamente que se resolverá, o sea, que tiene que haber una resolución. Entonces, yo quería saber en qué se basa fundamentalmente para interpretar el silencio como positivo, porque claro, nos estamos jugando mucho. Si después tramitamos unas prestaciones por desempleo de unos trabajadores donde puede dar lugar a alguna duda, pues la empresa puede tener una repercusión económica muy grande. Entonces, ¿en base a qué podemos interpretar que el silencio es positivo? Muy bien, pues muchas gracias. Le va a contestar a través de la antena don Juan José. Un abrazo fuerte, señora, y gracias por escucharnos. No, quería otra pregunta, pregunta, si puede ser. Pues hágala, hágala también. Sí, perdón. Lo que le quería preguntar también, que me parece increíble que se manda un montón de formulario que tienen que firmar las empresas para la solicitud de prestación por test. Se manda una solicitud, un modelo 145 y una declaración responsable. La mayor parte de nuestros autónomos no tienen certificado digital y no tienen medios para firma telemática. ¿Es posible que eso lo firme el despacho con su certificado digital? Muy bien, muchas gracias. Y después quería preguntar, la última. Quería preguntar cuándo consideran que los autónomos que no están obligados al cierre por el Real Decreto deben de presentar su solicitud por cese en la actividad. Y con esto ya concluyo. Muchísimas gracias y muy amable. Muchas gracias. Le hemos permitido hacer 3 preguntas porque es la primera, pero por favor ruego a partir de ahora que sea una sola pregunta. Intenten hacer una sola pregunta porque si no se nos va a comer el tiempo. Señorita, creo que... Bueno, empiezo con la primera. De acuerdo. El silencio, ¿no? El famoso silencio. El famoso silencio. Bueno, los 5 días, decía usted. Los 5 días, totalmente. Bueno, aquí hay que decir una cuestión. La cuestión del silencio positivo de la Administración no es una cuestión solo de este procedimiento, sino que es una cuestión general. Afecta a cualesquiera solicitudes que cualquier interesado o ciudadano dirige con unas restricciones previstas en la ley, pero que ya estaban previstas anteriormente a estas novedades que hemos comentado. En concreto, el silencio positivo deriva de la aplicación al caso sin querer hacerlo tampoco muy técnico, pero como la pregunta viene de una asesoría, estoy convencido que agradecerá que vaya un poco a la cuestión más técnica, ¿no? Correcto. Pero en este caso hay una ley, que es una ley del año 25, que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento, cómo nos relacionamos con las administraciones públicas, y en su artículo 24 es donde prevé este principio general, con unas excepciones de que el silencio en la respuesta por parte de la administración es positivo. También quiero decir, porque esto es un tema que seguramente hay mucha duda actualmente, que varias administraciones laborales ya han confirmado que van a aplicar este criterio. Ya lo han confirmado. Entonces, bueno, creo que podemos estar ciertamente tranquilos de que eso vaya a ser así. ¿Lo del certificado digital, sí, señor Cerezuela? Respecto a las 2 preguntas que nos formulaba Ana, una de las personas que van a intervenir y que además va a hablar largo y tendido es mi compañero Eduardo Zurdo, que va a hablar del régimen especial de trabajadores autónomos. Yo creo que él te va a poder responder a las 2 preguntas que formulabas, pero sí que adelanto, es que todas las mutuas en estos momentos han unificado el criterio para hacer la solicitud de la prestación especial para los trabajadores autónomos. La gran mayoría de mutuas, por no decir todas, esta misma mañana ya tienen colgado un formulario digital por el que se puede rellenar toda la documentación, y a partir de ahí cualquier documento que se pueda colgar, se puede colgar hasta una foto hecha por teléfono móvil. Pero, no obstante, Eduardo, en su intervención, que nos va a hablar del régimen especial de trabajadores autónomos y de esta prestación excepcional que tenemos, seguro que podrá responder con más detalle. Pues creo que lo tenemos ya. Y, por cierto, estoy viendo...
Este webinar COVID-19 va a durar 2 horas menos 5 minutos, pero estoy viendo que por las llamadas, por el interés, podemos estar hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. No, hacemos un receso y volvemos. hacemos un receso y volvemos. Tenemos comunicación con don Eduardo Zurdo, que es director de Ibermutua en las Islas Baleares. Ahí lo tenemos vía Skype. Señor Zurdo, don Eduardo, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, compañero. Buenos días. ¿Cómo se ha despertado Baleares hoy? Bueno, Baleares, al principio de toda esta situación, tenía el hándicap de ser una isla. Eso podía ser beneficioso o peligroso. De momento, la evolución aquí de la pandemia parece que está siendo beneficioso. La verdad es que las autoridades aquí en Baleares se han ido adelantando a muchas circunstancias y yo creo que han hecho un excelente papel. Así que de momento parece que con relativa tranquilidad. Pues vamos a por esas cuestiones, don Eduardo. Ese cese de actividad de trabajadores autónomos del que hablábamos es una prestación ya existente, como todo el mundo sabe. Pero ¿qué novedades se han incorporado con motivo del COVID-19? Bueno, en sí, vamos a ver, cuando se ha legislado, se le ha dado el nombre del cese de la actividad para los trabajadores autónomos, pero viene a ser una prestación prácticamente completamente nueva y diferente a la que venía publicada y aprobada. La normativa anterior de cese de actividad era de muy difícil acceso, tenía unos requisitos complejos, indudablemente. Había muchas quejas por parte de los sectores autónomos de que había un porcentaje muy reducido de aprobación, pero porque la norma establecía unos requisitos de cumplimiento bastante complejos. Esta nueva prestación, porque para nosotros la calificamos prácticamente como una nueva prestación, es excepcional. Y lo que incorpora como novedades principales es que pueden acogerse todos aquellos autónomos, todos, cuya actividad venga regulada su cierre por el decreto de alarma, con lo cual, pues todo aquel autónomo que se haya visto obligado por ese decreto a cerrar su negocio, a detener su actividad, a suspender su actividad, pues va a poder beneficiarse de esta prestación. Y por otra parte, también va a permitir una cobertura, una ayuda importante para aquellos profesionales, para aquellos autónomos que vean disminuido de manera significativa su capacidad de productiva, su capacidad de facturación respecto a lo que venía siendo la media de los 6 meses anteriores. Por tanto, es una prestación prácticamente nueva, que además no requiere de cotización anterior por cese de actividad, no requiere de un periodo previo de cotización para generar el derecho y que automáticamente tiene vigencia por un mes. Desde el 14 de marzo hasta el 13 de abril. Esa prestación, una vez resuelta, se va a percibir. ¿Y qué requisitos, don Eduardo, qué requisitos deben de cumplir los trabajadores autónomos para acceder a esta nueva prestación y cuándo y ante quién la deben de solicitar? Bueno, estas prestaciones las vamos a gestionar las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social o, en el caso de los muy pocos autónomos que quedan cubiertos por el INS, a través del SEPE. Pero las mutuas, desde el 1 de enero del año pasado, a través de la modificación de medidas urgentes del Real Decreto Ley que salió a final de año, los autónomos que estaban en el INS se les invitó a que asociaran sus coberturas con una de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que funcionamos en España, que actualmente somos 19. Somos las mutuas, por tanto, quienes vamos a responder de esta prestación y quienes las vamos a abonar. ¿Qué requisitos? El fundamental, básico y lógico, pues que a la fecha del decreto de estado de alarma, a la fecha de 14 de marzo, el trabajador autónomo estuviera dado de alta en la Seguridad Social. Ese requisito es lógico. Segundo requisito, por una parte, como he explicado antes, o que su actividad esté incluida en el decreto de alarma y se haya visto obligado a cerrar. Hablamos de comercios, hablamos de guarderías, hablamos de bares, hablamos de restaurantes, o aquellos que puedan acreditar que su facturación en el mes de marzo se ha visto disminuida un 75% sobre la media de la facturación que venían teniendo en el semestre anterior, dícese en el periodo entre septiembre de 2019 y febrero 2020. Otro requisito que se va a solicitar es que el autónomo se encontrase a la fecha de la solicitud al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social como trabajador autónomo. Y en el caso de que el autónomo no estuviera al corriente de pago, las entidades que vamos a gestionar esta prestación, todas las mutuas, automáticamente lo que vamos a hacer es invitar al autónomo a que se ponga al corriente de pago. De forma que si se pone al corriente va a poder tener derecho a optar a la prestación.
Y un elemento importante es que no se exige un periodo de cotización previo. El cese de actividad en su norma original, para tener derecho a 2 meses de prestación, exigía haber estado cotizando durante 12 meses por la prestación de cese de actividad. En este caso no. Esto quiere decir que un autónomo que decidiera iniciar su actividad en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre del año pasado, y por tanto no tiene una cotización previa generada, va a poder acceder a esta prestación. Como decíamos al principio, leíamos en La Vanguardia Digital, el aluvión de ERTE en España amenaza con retrasar el cobro del paro a mayo. No sé si esto también tiene incidencia directa con los autónomos, pero ¿qué timing, qué tiempos estamos manejando, se estiman que se van a manejar, señor Zurdo, para el reconocimiento y pago de esta prestación? Bueno, yo aquí quiero lanzar un reconocimiento especial a todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, tanto a la que yo y Jordi representamos, como Cibermutua, como a los otros 18 compañeros de sector. Todas las mutuas nos hemos comprometido, y de acuerdo con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a que las prestaciones se van a reconocer y se van a abonar durante el mes de abril. De hecho, el planteamiento inicial es que las prestaciones, que van a tener una duración inicial de un mes, porque así lo dice la norma, se van a empezar a abonar la semana del 13 de abril. Yo creo que esto debe de ponerse en valor porque tenemos que calcular que aproximadamente en España hay unos 4 millones, no alcanza, 4 millones de trabajadores autónomos. En el caso de Ibermutua, nosotros calculamos que vamos a recibir solicitudes aproximadamente por el 60-65% del colectivo de trabajadores autónomos. Imagínense la cantidad ingente de solicitudes que significa esto. Igual que se va a ver en el Servicio Estatal de Empleo con el tema de las prestaciones por desempleo. Pero nosotros, el compromiso que hemos adquirido el sector, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que recordemos que somos entes pseudopúblicos porque manejamos fondos públicos, dependemos del Ministerio, es que lo vamos a pagar en abril. El espíritu de la norma, en todo momento, yo creo que lo que busca no es cancelar actividades, no busca cesar actividades, lo que busca es ayudar para que las actividades puedan sobrevivir en un estado de latencia. Y ahí es donde se practican esas ayudas del pago del cese de actividad a los autónomos, en ayudas, en que los trabajadores puedan percibir una prestación de desempleo con garantía de poder reincorporarse al puesto de trabajo cuando acaben. Ese es el objetivo de la norma y ahí es donde, pues indudablemente, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de todas las mutuas porque poder abonar todo el cálculo que se estima de más de 2 millones de prestaciones a autónomos en menos de un mes, yo creo que es un esfuerzo digno de reconocer y digno de reconocer a todos los profesionales de todas las mutuas. Gracias, señor Zurdo. Aquí el señor Cerezuela, además de director de Ibermutua de Cataluña, Aragón y Baleares también, está haciendo hoy las labores de producción, está viendo preguntas también que estamos recibiendo en Facebook Live, ¿no? Sí. Yo quería aprovechar, ya que tenemos a Eduardo, e incluso trasladarle un dato que él no conoce, que esta mañana con la dirección de la casa estábamos viendo, y para que más o menos se pueda situar muchas personas que nos están viendo y escuchando. Aproximadamente, en el caso de nuestra entidad, de Ibermutua, estábamos hablando de que a nivel directo teníamos 85.000 trabajadores autónomos que habían tenido que cesar en su actividad y que tenían derecho a la prestación. A partir de ahí se iban a ir sumando por la paralización que estamos teniendo y vamos a llegar aproximadamente a 100 y algo mil trabajadores. Hemos hecho un cálculo estimativo de lo que esto iba a representar y para empezar a poner la dimensión económica a muchos de los temas, este primer pago de este primer mes a estos 100 y pico mil trabajadores va a representar aproximadamente 127 millones de euros. Son los primeros cálculos estimativos que estamos haciendo desde Ibermutua, solamente para nuestro colectivo de autónomos, que aproximadamente son 285.000, y calculábamos que sobre los 120.000 aproximadamente son los que van a tener derecho a la prestación. Y sí, en estas tareas de producción, nada, Eduardo, permíteme, y he hecho este pequeño comentario por datos que habíamos recogido esta mañana desde la dirección de Mutua. Nos preguntaba a través de Facebook Live, concretamente Fernando Rosselló, yo creo que es una pregunta que va dirigida a Juan Joyita, tal cual la he tomado literal, era: ¿la extensión es del 100% de la cuota empresarial o de ambas cuotas? Esa es la pregunta tal como estaba reflejada, ¿no? Sí, si no
recuerdo mal, en la norma se prevé que la cuota es de todas las cuotas conjuntas, tanto de la patronal como la obrera, con lo cual hay que interpretar que es la cuota en su integridad la que está aplazada, como he dicho. Otra cosa también importante aquí, yo creo que se ha planteado alguna duda en este apartado. La norma a la que me he hecho referencia, que aprueba esta medida, indica que el interesado debe dirigir una solicitud a la tesorería. Entonces, hay que hacer este paso previo, una solicitud. Está por ver cómo resolverá la tesorería. Todavía no tenemos una pauta de actuación clara, pero sí que habrá que dirigir una solicitud, es decir, el empresario no lo puede aplicar de forma directa. Os invito a todos a que respondamos a la siguiente pregunta y si os parece empiezo yo también respondiéndola. Rita nos pregunta: buenos días, ¿es normal que el gestor cobre 100 euros por tramitar la ayuda a los autónomos? Eso lo he visto, sí. Pues Rita, te doy mi opinión. Mira, el sentido común es el menos común de los sentidos. En este caso sería lo mismo. El criterio que puede tener tu gestor, pues es el suyo. Si te puede servir, y espero que no te dé envidia, esta mañana en la escalera me cruzaba con un vecino, es mutualista nuestro, y me decía: oye, he visto esto, voy a gestionar la prestación. Es autónomo, tiene un restaurante y ha tenido que cerrar. Claro. Digo, en la aplicación que hemos abierto lo tienes todo y es muy sencillo y tal. Dice: no, mi gestor me ha llamado, me ha dicho que me lo va a gestionar y que no me cobra nada. Bueno, pues es ese principio solidario o ese otro principio que es el profesional, que también es lícito que el que trabaja pues debe ser recompensado por ello. En el fondo, que cada uno hace lo que quiere con su tiempo y con sus conocimientos. Eso está claro. Vamos a invitar también a que se una con nosotros a doña Alicia Herrador, que es socia del área contencioso de insolvencias, también de Augusta Abogados. Alicia Herrador, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bienvenida, Alicia. Tengo aquí unas preguntas para usted. Todo el mundo sabe que las sociedades que cierran su ejercicio social coincidiendo con el año natural, es decir, a 31 de diciembre, tienen plazo para formular sus cuentas anuales hasta el 31 de marzo. Esto sería hasta el próximo martes. ¿Sigue vigente, señora Herrador, esta obligación, así como la de aprobar las cuentas anuales antes del 30 de junio de este 2020? Pues no, afortunadamente no. Ya me imagino. El gobierno, mediante Real Decreto Ley, famoso ya, 8 de 2020, ha intentado adoptar toda una serie de medidas para flexibilizar las obligaciones legales de las sociedades mercantiles y personas jurídicas asimiladas, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades civiles también. Entre esas medidas no solo está la flexibilización de las reuniones de los órganos colegiados de las sociedades, sino también todo el tema de la formulación de las cuentas. Efectivamente, el plazo para aquellas sociedades cuyo ejercicio, o personas jurídicas cuyo ejercicio social acaba con el final de año natural, finalizaba el plazo de formulación el 31 de marzo. Y lo que se ha previsto en la norma es la suspensión de dicho plazo. Una suspensión peculiar, porque suspensión significa luego reanudación por el plazo que queda. Sin embargo, aquí la norma dice algo distinto. Dice que desde que finalice el estado de alarma, las sociedades contarán con 3 meses para poder formular esas cuentas anuales. Con lo cual se nos da un periodo completo de 3 meses para cumplir con esa norma legal. Muy bien. Además, y a partir de ahí, una vez formadas las cuentas, entrarán los auditores a verificar y realizar su informe de auditoría. ¿Qué ocurre también con aquellas sociedades que han sido muy diligentes y antes de la entrada en vigor del estado de alarma ya han formulado sus cuentas anuales? Pues bien, en esos casos, lo que queda en suspenso, en todo caso, es el informe de auditoría. Y una vez finalizado el estado de alarma, las sociedades tendrán 2 meses para que sus auditores puedan realizar esos trabajos. Y en cuanto a la aprobación, pues se podrá llevar a cabo en el plazo de 3 meses desde que se hayan formulado las cuentas anuales, una vez finalizado el estado de alarma. Estamos en este webinar COVID-19 con Ibermutua, con Augusta Abogados. Ya están viendo el nivel de nuestros ponentes. Es una masterclass para saber a día de hoy, a minuto de hoy prácticamente, todo lo que hay que saber desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de sociedad social, desde el punto de vista de autónomos, desde el punto de vista de pagos, de impuestos, lo que hay que saber. Por ejemplo, señora Herrador, ¿qué ocurre con las empresas
o bien autónomos que estaban en una situación de insolvencia antes de la declaración del estado de alarma y que en ese momento pues estaban preparando la solicitud de concurso. ¿Deben presentarla? Bueno, la verdad es que este estado de alarma lo ha colocado en algunas sociedades que estaban en situación de insolvencia inminente o de insolvencia actual en una situación muy sensible. ¿Por qué? Porque se ha previsto también la suspensión de ese deber legal que tienen los administradores de las sociedades de presentar o solicitar el concurso voluntario de la compañía en el plazo de 2 meses desde que tienen conocimiento de su situación de insolvencia. ¿Qué ocurre? Efectivamente está suspendido, no se reanudará esa obligación hasta después de finalizado el estado de alarma y con la tranquilidad de que si en ese periodo algún acreedor intentase instar un concurso necesario a dicha compañía, no se tendrá en cuenta esa presentación de concurso necesario hasta transcurridos 2 meses de nuevo desde que finalice el estado de alarma. Por tanto, el deudor que ha visto interrumpida esa posibilidad de solicitar el concurso voluntario tendrá luego 2 meses desde que finalice el estado de alarma para poder plantear dicha petición. Lo que no quiere decir que tenga que esperar esos 2 meses. Lo que creo que hay que hacer en estos casos es seguir con la preparación de esa solicitud para presentarla en el juzgado de forma inmediata una vez se finalice el estado de alarma. ¿Qué ocurre en aquellos supuestos en los que hay una urgencia? Pues habrá que valorar cada caso, porque es cierto que el Real Decreto 463 establece la suspensión de todos los plazos procesales civiles con algunas excepciones. Y en esas excepciones, en principio, no está la petición de un concurso voluntario. Pero puede haber casos en que la no petición cause un perjuicio irreparable. Superaciones de concursos con liquidación con una plantilla laboral a la que no se puede atender y se la deja en una situación de limbo jurídico. Cuestiones de ese estilo se tendrán que valorar y sé que en algunos casos, por lo menos en los juzgados mercantiles de Barcelona, sí que se están acordando algunas situaciones excepcionales en las que se acredita debidamente esa situación de perjuicio irreparable que justifica una actuación de urgencia por parte de la Administración de Justicia, una adopción o una declaración de concurso u otras medidas que son necesarias. También hay una cuestión adicional que es la relativa a aquellos deudores que no han presentado el concurso, pero se han acogido a lo que denominamos preconcurso, que es una comunicación, en fin, al juzgado de lo mercantil de que se ha iniciado un proceso de negociación con los acreedores para bien alcanzar un acuerdo de refinanciación o negociar una propuesta anticipada de convenio. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que el deudor tiene que ha comunicado este inicio de comunicaciones de negociaciones con sus acreedores, tiene un plazo determinado para luego solicitar el concurso, si durante ese periodo no ha conseguido superar la situación de insolvencia por una renegociación o refinanciación. También queda suspendido, por tanto, esa obligación de presentar el concurso una vez finalizado el plazo de preconcurso y, por tanto, los deudores que se encuentren en esa situación tendrán que esperar a la finalización del periodo de estado de alarma para, consecuentemente, solicitar esa declaración de concurso voluntario de su compañía si no han conseguido superar durante ese periodo la situación de insolvencia. ¿Y los que han incurrido, Alicia, en situación de insolvencia o causa legal de disolución por pérdidas durante el estado de alarma? Sí, esa también es una cuestión que regula el Real Decreto 8/2020, que es interesante porque es cierto que los administradores se encuentran en una situación sensible o especial en aquellos casos en los que la sociedad ha perdido sus fondos propios, están por debajo de la cifra, de la mitad del capital social y por tanto se hallan en una causa legal de disolución por pérdidas. ¿Qué ocurre en estos momentos en los que el administrador se encuentra con la dificultad de convocar una junta de acuerdo con lo que exige la ley de sociedades de capital para que la junta adopte las decisiones oportunas para superar esa situación? Bien sea una aplicación de capital, una operación acreedor o incluso, habiendo situación de insolvencia acumulada, una petición de concurso. Pues bien, ahí la norma lo que ha establecido también es la suspensión de esa obligación establecida en la ley de sociedades de capital y, por tanto, los administradores tendrán un plazo después de que finalice el estado de alarma. Además, y lo dice expresamente la norma, que no responderán de aquellas pérdidas
en las que la sociedad haya incurrido durante el estado de alarma. Es decir, una de las consecuencias de que los administradores no cumplan con ese deber legal es que responden solidariamente de todas aquellas pérdidas en las que la sociedad incurra una vez se ha producido la causa legal de disolución. Pues bien, en este caso hay una previsión legal expresa de que esa responsabilidad no se produce respecto a los administradores, exclusivamente, sin embargo, sobre las pérdidas que se han generado durante el estado de alarma. Estamos recibiendo preguntas a través de Facebook Live, que Jordi Cerezuela las está controlando bien. Recuerden el 936670022. Una pregunta, señora Herrador, que está muy evidentemente en boca de mucha gente. ¿Se pueden suspender los contratos por motivos de esta crisis sanitaria? ¿Dejar de pagar, por ejemplo, la renta de un contrato de alquiler que tengamos? Bien. Esa es una buenísima pregunta. Nos estamos encontrando con muchas situaciones en las que nuestros clientes reciben comunicaciones, bien de sus clientes, bien de sus arrendatarios, en las que le dicen que debido al estado de alarma suspenden, dejan en suspenso sus contratos y que una vez finalizado, pues ya lo reanudarán. Debido a la causa de fuerza mayor, especialmente en aquellos casos en que, por ejemplo, supuestos de arrendamientos de local de negocio en los que se han visto obligados a cerrar por el estado de alarma. Efectivamente podemos ver que hay una fuerza mayor que concurre esa situación, pero entiendo que no de forma automática se puede establecer una suspensión o resolución de un contrato por ese motivo. Efectivamente puede ser que debido a esta situación se genere un desequilibrio dentro del contrato, un desequilibrio económico para una de las partes. ¿Esto tiene que acabar con una suspensión automática? Pues depende, porque ahí entra la aplicación lo que nosotros denominamos la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus. Y la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus lo que viene a decir es que hay que intentar, en principio, moderar para reequilibrar esa situación motivada por una causa excepcional como la que nos encontramos. En los supuestos más radicales podríamos acabar con una suspensión o una resolución, pero tienen que estar debidamente justificados. Es decir, yo me pregunto el supuesto de un contrato de arrendamiento de local de negocio en el que el arrendatario ha podido acceder a un ERTE por fuerza mayor y ha enviado a sus trabajadores a cobrar la prestación de desempleo y no va a tener que pagar las cuotas de la Seguridad Social, y a lo mejor pueda acogerse a una de las fórmulas de financiación vía ICO con aval del Estado que se ha puesto en marcha por el Gobierno y que pide, sin embargo, al arrendador y le traslada a él de forma automática toda la pérdida económica producida por este estado excepcional. Entonces, habrá que ver caso a caso, porque de esa forma no estaría en absoluto justificado. Entonces, es un supuesto muy casuístico, porque habrá que analizar supuesto por supuesto dónde se tiene que reequilibrar ese contrato, probablemente con una moderación temporal, no una suspensión, y dónde no se justifica ni siquiera la moderación. Pero ya digo, es un supuesto bastante casuístico. Don Jordi, señor Cerezuela, cuénteme. Vamos teniendo preguntas. Una, Micaela Camila Menta nos pregunta lo siguiente. Un trabajador cuyo contrato finaliza durante este periodo en el que estamos de emergencia, su empresa está cerrada, es decir, no va a poder continuar con el contrato y por otro lado tampoco va a poner finiquitar de una forma normal su relación laboral por finalización del contrato. ¿En qué situación queda? Bueno, otra cosa que yo querría decir, porque también es importante, es que, porque en relación un poco va con esto, ¿no? Digamos, lo toca tangencialmente, pero para mí es importante recordar a todos los que estamos aquí y a todos los oyentes que una de las previsiones del estado de alarma, y que por cierto ha generado muchísima polémica, es que una de las excepciones a esas restricciones es el ir a trabajar. Sí. Con lo cual, para bien o para mal, nuestros gobernantes están asumiendo que nuestra actividad laboral en general va a continuar, salvo algunas excepciones. De hecho, seguramente que somos muchos los que nos hemos bajado la aplicación del Departamento de Interior y de las diferentes administraciones locales, en algunas con más acierto que en otros, para ese ejercicio de autorresponsabilidad para poder salir de casa e ir a trabajar. Es decir, entonces, digo esto porque en relación con estas incidencias que planteaba la oyente, si un contrato
queda extinguido durante los días, pues ese contrato queda extinguido. Y eso es así. Otra cosa que vendría afectado es que ese trabajador, ante esa extinción del contrato que ya estaba prevista antes de la entrada en esta situación de extraordinaria... Sí, que se acaba el 31 de marzo. Exacto. A final de mes. Sí. Pues otra cosa es que esa persona no esté de acuerdo y quiera reclamar contra esa decisión. Como sabéis, hay una previsión de suspensión de plazos que afecta alguna de las acciones que puedas ejercitar contra esa decisión. Pero en general, si la extinción se produce y es debida a aspectos separados, pues seguirá adelante. Muy vinculado... Llevamos una hora de webinar COVID-19 con Ibermutuo, con Augusto Abogados. Señor Cerezuela. Muy vinculado a lo que estábamos comentando, pero ahora en situación inversa. Nos lo pregunta Inma López Braña. Buenos días. ¿Se puede prorrogar un contrato que finalice el 28 de marzo por 3 meses en una ERTE por fuerza mayor sin que sin que eso implique el incumplimiento de los 6 meses de mantenimiento de empleo? O sea, le caduca mañana. A ver si lo entiendo bien. Se plantea la prórroga de un contrato. Cuando ya a los oyentes, yo entiendo que ya no sería prorrogable, porque ha sido contrato que ha tenido ya varias prórrogas, y entiendo que no sería prorrogable, y a lo mejor lo que nos están indicando es decir, oye, este contrato ya no sería prorrogable en circunstancias normales, se puede prorrogar como consecuencia de la situación de excepción que tenemos. Entiendo que es esto lo que pregunta Inma, y si no, seguro que nos replicará por Facebook Live. Tal como se planteaba la pregunta, recordar un poco lo que he explicado. Las bonificaciones que he indicado al principio de mi exposición están condicionadas al mantenimiento del volumen del empleo, y es también una previsión que ha generado cierto revuelo el interpretar que se entiende con ese mantenimiento de empleo durante 6 meses posteriores a la medida. Ese mantenimiento de empleo, lo que queremos interpretar o estamos interpretando, y a pesar de que es una cuestión que todavía no está del todo clara, es que se refiere a un número fijo de plantilla, es decir, la plantilla que yo tenía el día 29 de febrero, en términos absolutos, ¿no? ¿Cuántos empleados tengo? Y esa obligación la tendré que mantener durante los 6 meses posteriores a la aplicación de las medidas. Si hay un contrato que se puede prorrogar, pues dependerá de las necesidades que tenga la empresa de utilizar esa mano de obra. Hombre, lo que yo diría es que no tendría mucho sentido extender un contrato si al mismo tiempo se está aplicando una medida de suspensión temporal, ¿no? ¿Más preguntas? Vamos rápido. Sí, mira, concretamente nos están formulando a través de Josep Santiberi, de Santiberi Gestió y Asesorament. Nos preguntaban varias cosas. Yo creo que aquí seguramente nos hará falta Eduardo Zurdo. Mucho profesional nos está escuchando, ¿eh? Sí, principalmente es a lo quien los dirigíamos. Eduardo, sigue por ahí, ¿no? ¿Usted? Aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues presta atención, don Eduardo. Os lanzo una pequeña batería de preguntas y las respondéis según vuestro criterio. ¿Qué ocurre con las actividades de temporada? Los chiringuitos que abran a partir del 1 de abril y no lo podrán hacer. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Pregunta 1. Otra, para un autónomo. Para Eduardo. Un autónomo que se dio de alta en enero, ¿a qué meses se refiere cuando se habla del semestre anterior? Y la última, ¿a los autónomos que tienen trabajadores pueden pedir prestación sin que sus trabajadores estén sometidos a un ERTE? Ahí va. ¿Lo del chiringuito lo contesta usted, Eduardo? Bueno, yo lo del chiringuito entiendo que se refiere más a la situación de los trabajadores, no a la del autónomo. Yo creo que puede ser planteado por los dos, sí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que se está refiriendo... El autónomo que ha planteado con el ayuntamiento montarse un chiringuito en el Paseo Marítimo, por ejemplo, y que no lo va a poder abrir, ¿no? O a los trabajadores, en las actividades de temporada, es muy habitual contar con trabajadores que llamamos fijos discontinuos, es decir, que vienen durante unos meses y luego están... Y eso es lógica la duda. De hecho, ayer salió publicado unas instrucciones dirigidas a las actuaciones que va a realizar el Servicio Público de Empleo, y en particular hace una referencia a distintas situaciones de esos trabajadores fijos discontinuos, porque podemos tener trabajadores a los que no se les va a llamar como consecuencia del COVID,
Claro. Estaba previsto que usted viniera a trabajar pero pues el día 1 de abril, pero no vamos a poder pues porque tenemos una restricción. Porque no hay ni chiringuito y usted no puede salir de casa. Exactamente. O trabajadores que han empezado su temporada de trabajo y se ve esa temporada cortada pues como consecuencia también del COVID, ¿no? Sí. La norma establece algo que parece claro, aunque luego ha sido un poco malinterpretado, que incluye en situación con cobertura de desempleo específicamente al colectivo de trabajadores fijos discontinuos, por aquella parte de su temporada que no puedan cumplir como consecuencia de una eventual situación de COVID. Lo que no está previsto, y quizás un poco también va por ahí, es qué pasa con aquellos trabajadores que no se les llama y ese no llamamiento no sea como consecuencia directa del COVID, sino que sea por otros motivos, ¿no? Entonces ahí podría quedar una cierta duda, pero cabe interpretar esto en sentido amplio y por lo tanto todo el colectivo debería estar incluido en la cobertura que decía del desempleo. Señor Cerzuela, ¿no le importaría repetir la segunda pregunta? Que es que yo creo que casi nadie... yo no me acuerdo. Aquí las tengo. Principalmente yo creo que dirigidas para Eduardo. Eduardo, un autónomo que se dio de alta en enero, ¿a qué meses se refiere cuando se habla del semestre anterior? Y la segunda pregunta, ¿a los autónomos que tienen trabajadores pueden pedir prestación sin que sus trabajadores estén sometidos a un ERTE? Adelante, señor Zurlo. Pues la primera cuestión es muy fácil. Los 6 meses van a tener consideración, lógicamente, y como no puede ser de otra forma, con los meses de actividad que tiene el autónomo. Si el autónomo se ha dado de alta en el mes de enero, la facturación que tiene que calcular la media para compararla con la de marzo corresponderá a enero y a febrero. Si se dio de alta en noviembre, pues noviembre y diciembre, enero y febrero. Y ese será el dato que tendrá que obtener medio, dividido entre el número de meses, para compararlo con la facturación del mes de marzo. ¿Vale? Esto creo que es bastante claro y además, por suerte, de aplicación de sentido común. Respecto a la segunda cuestión de si es necesario la aplicación de un ERTE. Vamos a ver, la norma y las consultas que desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo se están derivando a la Dirección General de Ordenación para aplicar o no aplicar este criterio no están claras. No tenemos una respuesta clara en ese sentido. El sentido común, aunque a veces es el menos común de los sentidos, sí que nos dice que pues la percepción de una ayuda, de un cese de actividad, cuando se mantiene a plenitud la fuerza productiva del negocio en la forma de sus trabajadores, pues a lo mejor podría parecer incoherente. Pero lo cierto es que la norma no establece la obligatoriedad de haber realizado un ERTE. Tanto sea de extinción total de suspensión total de la jornada, como pueda ser una reducción de la jornada a través de un ERTE entre el 10 y el 70%. Entonces, bueno, ya le digo, a día de hoy, en estos momentos, no se está requiriendo como requisito obligatorio el hecho de haber hecho un ERTE sobre los trabajadores que tenga contratado el autónomo. Yo diría también, si me permitís, sí, claro, sobre este tema, porque hemos recibido bastantes... Es una pregunta también importante para el colectivo de autónomos, ¿no? Aquí la norma permite que un autónomo pueda suspender temporalmente a sus trabajadores. Y yo creo que habría que hacer aquí una diferenciación entre lo que es me suspenden la actividad y dejo de trabajar, porque puede ser que no coincida. Es decir, de hecho, tenemos muchos sectores de actividad en los que están afectados por una decisión gubernativa o por un cierre de locales, pero sin embargo el autónomo tiene a sus trabajadores trabajando, porque en primer lugar porque, como decía, la primera opción es el teletrabajo, no nos hemos de olvidar de todo eso. A veces cuando hablamos nos olvidamos que el gobierno, dos cuestiones. Primero, prioriza el teletrabajo y dos, nos permite deambular para ir a nuestro trabajo, con lo cual no está tan claro que todo haya que paralizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que mientras el autónomo acredite la reducción, los supuestos, ¿no? Lo del 75% de la rebaja en su facturación, haya o no presentado un ERTE, no es necesario que una cosa esté combinada con la otra, necesariamente, aunque tenga todo el sentido del mundo, también hay que decirlo. Sí, una pregunta que da juego. Muy bien, muy bien. y me entenderéis el juego de palabras. Nos pregunta Asten Mayo, nos dice, ¿se tiene que pagar las tasas de juego de las máquinas instaladas en cafeterías cuando las cafeterías están cerradas por el decreto?
¿A quién se lo dejamos esto? Esa es buena pregunta, ¿eh? Esa es una buena pregunta que yo creo que sería muy buena para nuestro compañero Juanjo Terraza, que es nuestro fiscalista. Luego lo tendremos, se la reservamos. Se la reservamos. De acuerdo. A la señora Herrador le damos las gracias. Alicia, gracias por haber intervenido, Alicia. Muchas gracias a vosotros. Un placer, y damos la bienvenida a doña María José Sánchez. Señora Sánchez, buenos días, María José. Buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Es socia del área laboral de Augusta Abogados. El ERTE, esa palabra famosa, ese ERTE que minuto a minuto se están produciendo 51.000 solo en Cataluña, nos decía don Juan José al empezar el programa. Óigame, señora Sánchez, ¿qué es un ERTE por causas productivas organizativas derivadas de este COVID-19? Muy bien. Bueno, voy a dar un dato previo, Sí. Apartándome de la pregunta, pero creo que es bastante significativo, que yo he leído esta mañana. Muy bien. A fecha de hoy, y probablemente este dato ya esté desactualizado, se han presentado más de 225.000 procedimientos de suspensión temporal de contratos o de reducción temporal de jornada, que es lo que se conoce comúnmente como ERTE, que afectan a más de 1,7 millones de trabajadores. Eso, para hacernos una idea, representa más del 15% del total de los trabajadores dados de alta en España. Y evidentemente esta cifra va a subir exponencialmente, en mi opinión, en las próximas 2 semanas. Es decir, perdón, señora Sánchez, ¿podríamos decir que ahora tenemos 1,7 millones de parados, entre comillas, más que antes del COVID? Sí, se puede decir así. Se puede decir así. Sí. Sí. Entonces, esta palabra ERTE, Sí. que hasta hace unos días pues era una palabra desconocida para la mayor parte de la ciudadanía, ahora es la palabra de moda. También indicar que técnicamente los ERTEs dejaron de existir a partir de la reforma laboral del año 2011 y posteriormente del año 2012, cuando se modificó la regulación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto definitivos como temporales, y actualmente la palabra técnica correcta es procedimientos de suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada. Lo que pasa que incluso los operadores jurídicos y los propios jueces, pues bueno, seguimos utilizando la palabra ERTE para las medidas de regulación de empleo temporal, como sería el caso, y la palabra ERE para las medidas de regulación de empleo definitivo, que sería un despido colectivo. Bien, respecto a la pregunta concreta, ERTEs productivos. Bueno, actualmente, en relación con el COVID-19 y con el famoso Real Decreto Ley 8/2020, que se publicó en el BOE el 18 de marzo y que establece medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, hay 2 tipos de ERTEs especiales en relación con esta pandemia. Los ERTEs de fuerza mayor, para situaciones graves extraordinarias causadas directamente como consecuencia directa del COVID-19, que estos ya se han explicado, y que tienen unas especialidades y que tienen que ser constatados por la autoridad laboral. Y luego hay una modalidad de los ERTEs generales de toda la vida, que son por causas objetivas de empresa. Son causas económicas, productivas, organizativas o técnicas. Entonces, dentro de esta modalidad general de ERTEs, se han regulado determinadas especialidades para hacer frente a esas situaciones de descenso de la actividad y, por tanto, de descenso de la carga de trabajo, que están derivadas del coronavirus, pero no tienen una causa directa por el coronavirus, o esa causa no se entiende como una causa de fuerza mayor. En esos casos, pues las compañías, descartadas la aplicación de otras medidas menos gravosas, como pueden ser el teletrabajo o como puede ser el uso
a la distribución irregular de la jornada, a bolsas de horas, a acuerdos en materia de anticipación de vacaciones, etcétera, es decir, descartadas otras medidas, la empresa puede implementar medidas de regulación de empleo temporal para ajustar el número de su plantilla o las horas de trabajo a la carga de trabajo real y, obviamente, para reducir el impacto en su cuenta de resultados, para tener ahorros vía ahorros salariales. Estas medidas pueden ser la suspensión del contrato, que eso implica dejar de prestar servicios por jornadas de trabajo completas, es decir, por días completos, alternos o continuados, o la reducción temporal de la jornada de trabajo, pues, que afecte a un número de horas al día, a la semana, etcétera. Esta reducción de la jornada de trabajo tiene que estar comprendida entre un 10 y un 70%. Esto sería un procedimiento de ERTE productivo, que será la causa que eminentemente concurra derivada del coronavirus, porque lo que les están sufriendo las compañías ahora es una pérdida de actividad, menor demanda de los clientes, etcétera. Eso va a tener impacto en la cuenta de resultados, pero actualmente, derivado por el coronavirus, difícilmente se podría dar una situación económica negativa. En un ERTE requiere, pues, que las pérdidas ya hayan sido causadas por el coronavirus, eso todavía no ha dado tiempo, porque haya habido una reducción de los ingresos, al menos en los últimos 2 trimestres comparados con los 2 trimestres anteriores. Por eso, la mayoría de los casos serán ERTEs por causas productivas y organizativas para ajustar la plantilla a la situación real de la compañía y para prevenir entrar en una situación económica negativa que exija a la compañía en un futuro tener que adoptar medidas de extinción de contratos de trabajo. Hay una cuestión, más de 250.000 ERTEs, decía la señora Sánchez, afecta a más de 1,7 millones de trabajadores. Este tipo de ERTE, que es ese expediente de regulación temporal importante de empleo, ¿puede durar más allá del estado de alarma, señora Sánchez? Sí, este tipo de ERTEs, a diferencia de los ERTEs por fuerza mayor, que en líneas generales, mi opinión, pues su duración debería ir alineada y, por tanto, limitada por la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas, estos ERTEs pueden ir más allá. La norma no establece ni una duración mínima ni una duración máxima. Esa duración debe ser razonable y proporcional a la situación de cada compañía, a la causa que justifica este ERTE. Pero las circunstancias actuales, pues bueno, un ERTE de estas características, pues razonablemente podría ser de una duración de 3 o 4 meses o incluso superior en función de las circunstancias de cada compañía. Permítame, María José, porque el señor Cerezuela me está haciendo indicaciones de que hay preguntas, porque se está moviendo tremendamente. Bueno, es una preciosidad ver Facebook Live, cómo está. El señor Cerezuela estaba mandando agradecimientos también a todas las personas que tienen la amabilidad de contactar con nosotros. Díganos. Y así lo digo, gracias por vuestras preguntas, incluso Eduardo Zurdo, que creo que lo tenemos todavía por aquí. Eduardo está ahí. Me decía, oye, me han planteado 2 preguntas. Eduardo, ya que estás conectado, ¿nos trasladas preguntas y respuestas y las respondes tú o a quién se las dirigimos? Claro que sí. Bueno, era la respuesta a la primera llamada que entró de una asesoría laboral que planteaba en qué momento era el adecuado para solicitar a las entidades, a los colaboradores, a las mutuas, la prestación especial de cese de actividad para aquellos que lo hagan en base a la reducción de facturación. Pues yo a esa profesional mi respuesta sería que, como cualquier otra de las prestaciones de cese de actividad especial, se pueden pedir hasta el 14 de abril. La fecha tope para solicitar esta prestación es el 14 de abril. Consecuentemente, pues tienen plazo más que sobrado para hablar con su cliente, verificar los datos de facturación, ver, y aquí es una opinión personal, ver qué facturación le queda pendiente al autónomo por realizar en este mes de marzo y ver la viabilidad de su cobro, porque indudablemente la prestación tiene un X dinerario, un X económico que va en función de la base de cotización,
y si la facturación que tiene pendiente de emitir y tiene seguridad de cobro es mayor, pues indudablemente a lo mejor le puede interesar más no cumplir ese requisito de la facturación y conseguir la liquidez a través del cobro de facturas. Eso ya es una decisión de cada trabajador autónomo, pero lo dicho, el plazo es hasta el 14 de abril para la presentación ante las mutuas y, por tanto, tienen plazo más que de sobra para tramitar la consiguiente solicitud. Y hacía otra pregunta muy curiosa, también muy importante, que nos están trasladando también muchos trabajadores autónomos y profesionales directamente a Ibermutua. La firma de la documentación. Hace unos años, pues era raro quien tuviera en casa un escáner para poder enviar documentos firmados. Ese mal, a día de hoy, yo creo que ha desaparecido totalmente, porque todo el mundo tiene un móvil, esos móviles tienen cámaras de fotografía y tú puedes fotografiar el documento que has firmado en casa y mandarlo por una cuenta de correo electrónico, que yo creo que el 99% de la gente que tiene un móvil con capacidad para tener simplemente el Messenger y el WhatsApp, pues tiene una cuenta de correo electrónico para poder hacer llegar. El problema muchas veces es, que es lo que trasladaba yo creo que esta profesional, que ya queda menos gente con impresora en casa. ¿Cómo imprimo ese documento? ¿Cómo lo firmo? ¿Cómo lo firma el profesional? Mire, pues ante situaciones excepcionales, respuestas yo creo que excepcionales. Yo estoy convencido de que la mayoría de las mutuas vamos a dar por válido la firma de la documentación de los autónomos que vengan firmadas por los profesionales, indudablemente en aquellos casos en los cuales el autorizado red, el profesional, se haya autorizado en el sistema red para realizar los trámites de seguridad social de ese trabajador profesional autónomo. Por tanto, esa situación yo creo que se podrá dar perfectamente cumplida así. Siempre, lógicamente, yo creo que con la seguridad jurídica del profesional, del asesor, del gestor, que se garantice pues, que el autónomo va a atender esas obligaciones que él está firmando con el certificado digital. Y en muchísimos casos el certificado digital del propio autónomo lo tienen los despachos instalados en sus equipos y pueden hacer la firma digital, porque lo utilizan para los trámites habituales en situaciones de normalidad de seguridad social, de altas, bajas, etcétera, etcétera, para identificarse en los sistemas telemáticos y hacer los trámites. Gracias, señor Zurdo, muy amable. Seguimos con la señora Sánchez. Hablábamos de los ERTES, hablamos de si los ERTES pueden durar más allá del estado de alarma. Decía que sí, la señora María José Sánchez, le recuerdo, socia del área laboral de Augusta Abogados. María José, ¿hay que negociar con los trabajadores? Y si es así, ¿cómo se negocia con las restricciones de movilidad establecidas en el estado de alarma? ¿Qué suele negociarse en estos casos? ¿Hay que negociar con los trabajadores? Sí, la respuesta es afirmativa. Hay que negociar con los representantes legales de los trabajadores. Si los trabajadores no tuvieran representantes legales, que esto ocurre en muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, en la normativa extraordinaria por el COVID-19 se establece una solución que esos trabajadores pues podrán estar representados por los sindicatos más representativos que tienen la legitimidad para negociar el convenio colectivo del sector al que pertenezca la compañía, o, en su defecto, por trabajadores elegidos de forma democrática entre los trabajadores de la empresa, con un número máximo de 3. Si en la empresa o en algún centro de trabajo hay representantes legales de los trabajadores, un comité de empresa o delegados de personal, estos en principio serían los que negociarían en nombre de todos los trabajadores de la empresa, salvo que los trabajadores sin representación optasen por alguna de las fórmulas que he comentado. Pues bien, la ley nos dice que la compañía tiene que comunicar la intención de iniciar un procedimiento de este tipo a los representantes de los trabajadores o los trabajadores que lo quieran. Hay 5 días naturales para que la plantilla constituya la comisión representativa, es decir, para que decida y organice quién va a negociar con la empresa. A partir de esos 5 días, la empresa comunica formalmente el inicio del periodo de consultas para el procedimiento del ERTE, que lo tiene que comunicar también de forma simultánea a la autoridad laboral, y se ha establecido un periodo de 7 días naturales antes del COVID-19. La duración ordinaria de este periodo de negociación era de 15 días, para el COVID-19 son 7 días naturales. Por tanto,
la empresa y los representantes de los trabajadores tienen 7 días naturales para negociar y con la finalidad de intentar llegar a un acuerdo. ¿Qué se suele negociar en este tipo de ERTEs? Pues dependerá, evidentemente, de la situación de cada empresa y de las posibilidades que tenga la empresa para poder hacer pagos adicionales a los que establece la norma. Porque, de acuerdo con la norma, en un supuesto de suspensión de contratos, el día que el trabajador tiene el contrato suspendido no tiene derecho a ninguna indemnización y tampoco tiene derecho, obviamente, a mantener su salario. En un supuesto de reducción temporal de la jornada, pues el trabajador tiene derecho a percibir el salario de la jornada que trabaja. No tiene derecho a percibir ningún complemento por la jornada que deja de trabajar. Por tanto, todo lo que sea adicional a la prestación por desempleo tiene que ser fruto del acuerdo entre las partes. Lo que se suele acordar es un complemento a la prestación por desempleo, como una indemnización para que el trabajador sufra un menor impacto económico. Pensemos que las prestaciones por desempleo máximas sin hijos a cargo pues son del orden de 1.100 euros y las máximas de 1.400 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pues puede haber un decalaje importante entre la prestación por desempleo y el salario del trabajador. Entonces, se pactan complementos para minimizar ese decalaje. Otras cuestiones que se suelen acordar en este tipo de procedimientos es no afectar al devengo de las vacaciones y no afectar al devengo y a la cuantía de las pagas extraordinarias. Si no se pacta, durante el tiempo que el contrato esté suspendido, el trabajador no genera vacaciones. En los casos de reducción de jornadas sí las genera, pero la cuantía habrá que ajustarla al salario que haya percibido el trabajador en ese año, teniendo en cuenta la reducción. Y las pagas extraordinarias durante el periodo de suspensión del contrato tampoco se devengarían. Por tanto, los 3 puntos básicos de esos acuerdos normalmente versan sobre complemento de la prestación por desempleo, no afectación de las pagas extraordinarias y no afectación del devengo de las vacaciones. Fantástico. Pues doña María José Sánchez, socia del área laboral de Busto Abogados, gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Muchísimas gracias. Sí, pues cuidaos mucho todos. Gracias, hasta otro momento. Vamos con don Juan José Terraza. Ya sé, Jordi, señor Cerezuela, que hay una pregunta realmente interesante que la tenemos ahí para... O varias. O varias. O muchas. Pero ¿me dejáis que le haga 3 preguntas a... señor Terraza, muy buenos días. Juan José Terraza, buenos días. Hola, buenos días. Ahora ¿Cómo estáis todos? Buenos días. Ahora sí. Bienvenido, señor Terraza, que es socio del área fiscal de Augusta Abogados. Antes no sé si he oído lo de la pregunta de las máquinas de los bares, pero antes de entrar en ese tema, señor Terraza, dígame, ¿se ha cambiado el plazo para presentar las declaraciones tributarias para que todos lo tengamos claro? Bueno, la verdad es que no. O sea, el gobierno lo está diciendo por la boca pequeña, se hace énfasis en otras cuestiones, pero la verdad es que todavía, a día de hoy, no se ha cambiado la fecha de presentación de declaraciones. Esto es que el 20 de abril se ha de presentar el IVA, se ha de presentar los pagos fraccionados de impuesto, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, se ha de ingresar las retenciones de IRPF, hay que presentar las declaraciones y hay que satisfacerlas, hay que pagarlas, salvo que nos acojamos a un aplazamiento. Las asociaciones profesionales están trabajando, han solicitado a la ministra un aplazamiento, pero hasta la fecha, y después de 3 reuniones formales, todavía no la ha conseguido. O sea, a fecha de hoy, el día 20 hay que presentar declaraciones. Evidentemente, el otro día hablamos con Foment del Trabajo y con la COL, y ha sido un jarrón de agua fría, que esperan poder solventarlo, pero muy bien dice el señor Terraza, de momento no, incluso el 1 de abril se sigue manteniendo como el día que empieza el periodo
periodo de la declaración de renta. De momento también eso sigue vigente, aunque ahí el gobierno se ampara diciendo no, si es que es bueno porque hay un 70 o un 80% de a devolver, y entonces hay mucha gente que podrá tener y disponer de un dinero que en estos momentos a muchos evidentemente empieza a escasear. ¿A qué se refieren, ahora que habla de plazos, a qué se refieren, don Juan José, las ampliaciones y suspensiones de plazo? Sí, el Real Decreto 8 establece que para actuaciones ante la Administración que deban efectuarse entre el 18 de marzo y el 30 de abril, sí. Ese plazo está suspendido hasta después del 1 de mayo, a partir del 2 de mayo. Es decir, si teníamos un requerimiento que teníamos que atender hoy, pues podemos atenderlo a partir de mayo. Y eso refiere pues a diligencias que teníamos que ejecutar, a requerimientos, a interposición de recursos, plazos en general con la Administración. Pero insisto, no para declaraciones fiscales como hemos visto antes. Ya. Porque ante esta situación, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer los autónomos para afrontar los pagos de impuestos de estos próximos meses, señor Terraza? Bueno, yo les aconsejaría que se acogieran a la ventana de oportunidad que ofrece el Real Decreto Ley 720. Este Real Decreto ofrece de una manera general para autónomos y para pymes la posibilidad de acogerse sin necesidad de justificarla a un aplazamiento de 6 meses para deudas tributarias de hasta 30.000 euros, los 3 primeros meses sin intereses, los 3 segundos con intereses de demora que ahora está en el 3,75%, pero esta posibilidad solo aplica a pymes y autónomos, a compañías que facturan menos de 6 millones de euros. Lo interesante de esta posibilidad es que no requiere garantía y nos podemos acoger al aplazamiento de impuestos que de otra manera normalmente no son aplazables, como son las retenciones de IRPF o los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades o del IRPF. Uh-huh. Es decir, eso sí podemos acogernos un aplazamiento, no al IVA de momento, pago próximo 20 de abril. Tenemos que presentar, el día 20 tenemos que presentar la declaración del IVA, pero nos podemos acoger automáticamente al aplazamiento. Pero la declaración hay que presentarla. Hay que presentarla. Señor Cerezuela, recuérdenos la pregunta esa de las máquinas de los bares, ¿no? La pregunta de las máquinas de los bares era sencilla o complicada. Era interesante. En todo caso, el señor Terraza nos podrá responder. La pregunta era si se tienen que pagar los impuestos que tienen los bares, que tienen las famosas máquinas tragaperras, si tienen que continuar pagando el impuesto a pesar de tener su establecimiento cerrado. Y evidentemente las máquinas no funcionan y no generan ingresos. Uh-huh. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir entre impuestos y tasas. La tasa es una remuneración por una prestación por una entidad pública y en ausencia de esa prestación entiendo que no correspondería pagar la tasa. Es decir, si se ha pagado ya, cabría solicitar la devolución en ausencia de esa prestación. Si el bar tiene prohibido abrir, su licencia de explotación está en suspenso, la tasa por operar la máquina pues queda también automáticamente suspendida. Claro, o sea, el propietario de la máquina tampoco le puede cobrar al propietario del local el uso de esa máquina. No sé si lo pagan anual, mensual, trimestralmente, pero debería de restarse en cualquier caso. Más preguntas, ¿no? Sí, me permites que... Me decías antes, perdona, Jordi, que los oyentes y espectadores están interactuando entre ellos, te están dando respuestas. Y yo quería aprovechar para todos los que nos estáis viendo y escuchando y la magnitud que estamos teniendo. Veo a personas que están conectando desde Burgos, desde Galicia, desde Sevilla y tenemos muchas preguntas, si te parece. Hay una aquí que quizás para Juanjo... Iba a decir que no se preocupen, que luego el programa va a estar en YouTube, va a estar en las webs, es decir, podrán verlo. Tal. Diga, sí, José, estaba aquí por hacer una selección así rápida de cosas de índole más fiscal.
que pueden ser interesantes, ¿no? Asce Mayo Rodríguez nos pregunta si la aprobación de las cuentas anuales, que hemos dicho que estaba la formulación demorada 3 meses, si se mantiene la liquidación del impuesto de sociedades 2019 a 25 de julio. Yo entiendo que sí, por lo que decía antes, de que los plazos de presentación de declaraciones no están suspendidos. O sea, la obligación se mantiene, pero también quiero insistir sobre el hecho de que las asociaciones profesionales están insistiendo y las organizaciones empresariales están haciendo presión. O sea, no hay nada definitivo, pero a fecha de hoy sí que hay que presentar el 25 de junio. Ascen es la misma que preguntaba por las máquinas, ¿eh? Sí. Y además me gustaría incidir en una cosa. En el aplazamiento del Real Decreto 7 es una posibilidad que vence el 30 de mayo, con lo cual no aplicará a las declaraciones de IRPF del año 19 que tenemos que presentar esta primavera, que como saben vence la obligación el 30 de junio, o al impuesto sobre sociedades. A eso tendríamos que ir por el régimen común de las solicitudes de aplazamientos que requiere garantías, justificación, etcétera, etcétera. Pregunta, una que nos trasladaban con algo que parece que durante muchos años había sido típico en muchos sectores y que posiblemente volverá, el pluriempleo. Sí. Nos pregunta Óscar Sáez lo siguiente. Dice, si un autónomo está dado de alta en 2 actividades diferentes, una de ellas está suspendida por la declaración del estado de alarma y la otra no, ¿el autónomo debe solicitar el CATA según el Real Decreto 465 o certificar que su facturación se ha reducido al menos un 75%? Nos da las gracias y además nos dice que es muy didáctico. Gracias, Óscar. El señor Terraza venía a un webinar y le estamos poniendo un examen aquí en directo. No, pero es una cuestión, entiendo que no es tanto por la cuestión fiscal, sino por la cotización de autónomos, ¿no? Entiendo que sí, a lo mejor sí. Eduardo es quien nos podría responder si sigue con nosotros. Eduardo. Pero bueno, Zurdo. se les puede incluir al inicio y luego ya se verá. Esto tienen que decirnos ellos. Eduardo, sí que sigue. Ahora inmediatamente recuperamos a Eduardo Zurdo. Al señor Zurdo desde Baleares. Hay otra también pregunta de Nuria Corral, que dice si en todas las comunidades autónomas el silencio administrativo es positivo, y indica que en Madrid se está tardando más de 5 días en responder. Sí. Y bueno, yo en esto sí que me gustaría decir que es así, se está tardando en algunos casos más de esos 5 días. Con lo cual ya se da, por supuesto Y como he dicho, el silencio es positivo, de una manera automática, aunque está por ver, digamos que parece ser que las instrucciones que nos están trasladando es que las empresas deberán trasladar al Servicio Público de Empleo la acreditación de la fecha de presentación de su solicitud para en los expedientes poder acreditar el transcurso de ese plazo de 5 días. Tenemos al señor Zurdo. Eduardo, buenos días de nuevo. Ahí, bueno, lleva más de 1 hora y media conectado ahí, Eduardo. Buenos días. ¿Recuerdas la pregunta? Sí, la pregunta nos la formulaba Óscar Sáez y preguntaba lo siguiente. Si un autónomo está dado de alta en 2 actividades diferentes, una de ellas está suspendida por la declaración del estado de alarma y la otra no, ¿el autónomo debe solicitar el CATA según Real Decreto 465 o certificar que su facturación se ha reducido al menos un 75%? Buena pregunta. Entendemos en este caso que al tener una de las actividades suspendidas por fuerza mayor puede solicitar la ayuda por fuerza mayor. Breve y conciso. Gracias, Eduardo. Gracias. No te vayas muy lejos. ¿Alguna pregunta más que vemos para Juan José Terraza? Aquí hay una de Ascen, no sé quién nos la puede responder, de los muchos ponentes que tenemos hoy. Sí. Dice, nos la pregunta Ascen Mayo, dice, si la aprobación de las cuentas anuales se retrasan 3 meses, ¿se mantiene la liquidación del IS 2019 a 25 de julio? Esto ya lo ha contestado ¿Sí? Juanjo antes. Perfecto. Sí, se mantiene. Muy bien. Se mantiene. Bueno, pues don Juan José, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, estamos en contacto. Cuídese mucho.
Muchas gracias, un saludo igualmente. Gracias al socio del área fiscal de Augusta Abogados. En un instante contactaremos con otro de los, bueno, el último ya de los participantes en este webinar COVID-19, donde estamos, yo creo que respondiendo a muchísimas cuestiones. Actualizamos en este 27 de marzo a estas horas de la mañana, no llegamos al mediodía. Insistimos en ello porque las noticias van a una velocidad tan importante que nos estamos desconcertando todos. Pero hay un dato que ha dado la señora Sánchez, creo que más de 250.000 ERTEs en este momento, lo que supone un 1,7 millones de trabajadores. Por lo tanto, hay un tema que está el gobierno planteándose muy seriamente, digo, mientras esperamos que tenga de tener al señor Vidal, que es ampliar todavía las restricciones a otros trabajos que de momento están siendo permitidos. Es decir, que confinar a más gente, eso provocaría inmediatamente más ERTEs. Está claro, ¿no? Y no sé a qué sectores realmente se refiere, porque ya tenemos unos sectores muy limitados, ¿no? Aunque es cierto que todavía pues la idea es confinar al máximo de personas en casa. ¿Hay alguna pregunta por ahí que podamos contestar? Porque sí, no tenemos comunicación con el señor Teníamos Vidal. Alguna más. Perdona, Jordi, sí. Señor Vidal, si nos escucha, no sé si tiene el teléfono desconectado, le estamos llamando. Gracias. Dígame. Cristina Redruello nos preguntaba, con respecto al mantenimiento de plantillas, 6 meses, el hecho de que posterior al ERTE se han de mantener las plantillas durante 6 meses, ¿se tiene en cuenta los contratos temporales? ¿Mantiene su fecha de finalización? ¿Habrá que sustituir a los trabajadores que causen baja voluntaria? En el caso de la prestación por cese, ¿se ve el autónomo también obligado a mantener su actividad 6 meses desde que finalice el estado de alarma? Tenemos 4 preguntas aquí. 4. No sé quién nos las puede ir respondiendo. Yo por empezar por la del volumen de empleo, ¿no? Que sí, nos ha generado ciertamente dudas. La primera cuestión a clarificar es que creemos e interpretamos, y así lo pensamos que hay que interpretar esta parte de las resoluciones, que el mantenimiento de empleo se refiere al volumen del empleo neto, ¿no? El número en plantilla, no nominativo. Por lo tanto, las alteraciones que haya de las personas que una empresa puede pasar, bajas voluntarias, salidas, contratos que se extinguen, etcétera, puede recuperarse por parte de la empresa. Lo que la empresa tiene que mantener durante esos 6 meses posteriormente, el volumen de empleo equivalente al número de plantilla que tenía a la fecha inmediatamente anterior al inicio del proceso, que en este caso está tasada en el 29 de febrero. Esa fecha es la que marca el volumen de empleo que la empresa en cuestión tiene, y el compromiso es mantener ese volumen de empleo. Si se produce alguna restricción contractual, si se produce algún despido, alguna baja voluntaria, la empresa deberá recuperar ese volumen de empleo y poder acreditarlo durante 6 meses. Con lo cual, otra cuestión importante es que no es tan fácil. Todo esto nos hace ver que no es tan fácil tener acceso a esa o cumplir ese requisito. Estarán por ver si las empresas diligentemente lo cumplen, pero no es tan fácil cumplir ese requisito del mantenimiento del volumen de empleo. ¿Más preguntas, señor Cerzuela? Sí, una que además encuentro muy interesante, nos la plantea Sergi Riera. Buenos días. En caso de finalización de contrato por sustitución de maternidad, ¿qué ocurre durante el ERTE? Es decir, yo interpreto de lo que nos pregunta Sergi Riera, tenemos una trabajadora que está en baja por maternidad y en su empresa se convoca un ERTE. ¿Qué ocurre en estos momentos con esta trabajadora en situación de baja por maternidad? Bueno, todas las situaciones de baja por maternidad, de incapacidad temporal, no tienen efectos en cuanto al acceso a la prestación por desempleo. Las personas que están en esa situación continúan percibiendo su prestación hasta la finalización o el momento en el que se reciba el alta médica,
y por lo tanto esa situación prevista expresamente en el Real Decreto no tiene unos efectos directos sobre esas situaciones que puedan haber de maternidad, de incapacidad temporal, sino que esas personas continuarán en su situación de baja o inclusive en aquellos supuestos que tengan una prestación de riesgo de embarazo previo al estado de parto, continuarán con esa percepción de la prestación, y una vez reciban el alta médica, si todavía está en vigor el ERTE, pues se incorporarían como parte de ese ERTE con acceso a una prestación por desempleo, y si no, continuarán disfrutando de su prestación. A ver, simplemente me dirijo a mis compañeros. Tenemos el problema con el teléfono en lugar de 644-648. El resto tampoco nos contestan, no tenemos comunicación con Pere Vidal de momento. Preguntas tenemos para 3 programas. Y tenemos 10 minutos. 10 minutos. Y tenemos 10 minutos. Por responder a Cristina Redruello, que me preguntaba también si estaban llegando todas sus preguntas. Todas no lo sé, algunas sí que nos están llegando. Cristina, planteo tu pregunta. Con respecto al mantenimiento de plantilla, 6 meses, ¿se tiene en cuenta los contratos temporales? ¿Mantiene su fecha de finalización? ¿Habría que sustituir a los trabajadores que causen baja voluntaria? En caso de a la prestación por cese, ¿se ve el autónomo también obligado a mantener su actividad durante los siguientes 6 meses? Bueno, yo creo, respecto al volumen de empleo, hay que considerar todas las relaciones laborales que existan en la compañía, tanto de carácter indefinido como temporal. También cabe decir que los contratos temporales pueden tener una causa buena, pero también pueden estar celebrados en una situación de fraude de ley, con lo cual también acabarían siendo interpretados como unos contratos de carácter indefinido. En definitiva, creemos que cabe incluir toda la plantilla, se trate del contrato que se trate. Además, probablemente el control del volumen mínimo de plantilla se haga de una manera como muy arcaica o muy telemática, es decir, el informe BILEM, que es un reporte de la Seguridad Social que indica todos aquellos trabajadores que están dados de alta con su código en función del tipo de contrato, pues eso será lo que marque la plantilla que yo tengo y cuál es el volumen que después la tesorería podrá verificar si cumplo o no con ese mantenimiento de ese volumen. Entonces hay que ir aquí, probablemente habrá que ir a poco pincel fino y mucha brocha gorda, y ese mantenimiento de empleo pues deberá proyectarse a la situación que yo tenía en el informe de vida laboral de la empresa en el momento previo, como decía, al inicio del periodo. Esto ustedes, señor Itale, lo que les está obligando también es a reciclarse día a día, ¿no? Es actualizar la formación continuada, ¿no? Que se dice, pero casi minuto a minuto, o sea. Totalmente. Estamos con el chat, me imagino que como pasa también a Jordi, exacto, que tenemos un chat en el despacho que echa humo porque siempre ¿Hay vacíos legales que tienen ustedes que hacer malabares? Sí, hay vacíos, cosas no abordadas. No previstas, ¿no? No previstas, o que tenemos que y formulando consultas a la Administración a diario. Piensa que alguna de las respuestas que hemos dado es a razón de consultas que hemos realizado a la Administración y que afortunadamente nos han ido respondiendo. Perdona, porque digo, afortunadamente tenemos al doctor, a don Pere Vidal. Iba a decir doctor, yo que sé, como hago pruebas de medicina, estoy acostumbrado a llamar doctor. Bueno, pueden ser doctores en Derecho, evidentemente. Don Pere Vidal López, que es asociado senior de Augusta Abogados. Señor Vidal, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estábamos sudando? Pero bueno, ya nos queda. No, disculpe, que está atendiendo cuestiones de ERTES de cliente. ¿Ve usted? Pues anda que lamentablemente no va a tener usted trabajo en este aspecto, lamentablemente. Señor Vidal, tenemos 5 minutitos y tengo 4 preguntas para usted rápidas. ¿Quién y cómo debe gestionar la prestación por desempleo vinculada a la situación extraordinaria de este COVID-19? Sí. Pues voy a responder claro y rápido, porque tenemos poco tiempo. Básicamente es la empresa la que tiene que encargarse de comunicar al SEPE la situación de desempleo y la que tiene que facilitar los datos al SEPE. Es decir, los trabajadores no tienen que hacer nada. Es la empresa la que es la encargada de hacer estas gestiones. Y si es la empresa, ¿cómo la gestiona? ¿Cómo gestiona esta prestación por desempleo en nombre de los trabajadores? Espera. Sí, pues esto es relativamente sencillo gracias a que el SEPE ha ido clarificando la situación y al final nos ha facilitado en su propia página web, nos ha facilitado un formulario Excel donde se introducen los datos que están requiriendo
para hacer esta gestión, y simplemente las empresas introducen todos esos datos y los registran en el SEPE. Entonces, lo que también necesita la empresa, que esto se puede recoger, por ejemplo, si es un ERTE que es negociado, pues se puede recoger en una autorización general en el propio acuerdo, es el consentimiento de los trabajadores para que la empresa pues trate estos datos y haga estas gestiones en su nombre. Nada más. Y los datos que se deben facilitar, entiendo, al SEPE y también a la Tesorería General de la Seguridad Social por parte de las empresas, ¿cuáles son? Sí, pues al final serán el número de, bueno, evidentemente el número de afiliación, sí, los porcentajes de suspensión o de reducción de jornada que se están realizando, porque al final la prestación por desempleo pues va a depender, ¿no?, de esa diferencia entre la prestación por desempleo al 100% y el porcentaje de sueldo que estén percibiendo en caso de que sean, por ejemplo, una reducción de jornada pues del 50%, etcétera. Y evidentemente pues el número de cuenta corriente del trabajador donde va a cobrar su desempleo. Y una cuestión también que interesa a la audiencia, señor Vidal: si los plazos administrativos están suspendidos porque estamos en un estado de alarma, ¿debo seguir presentando y comunicando altas, bajas, cotización, etcétera, a la Seguridad Social? Absolutamente, sí. El tema está que la suspensión de los plazos administrativos está regulada en una disposición adicional, la tercera del Real Decreto que se declaró el estado de alarma, y esta disposición adicional expresamente excluye de esta suspensión de los plazos los plazos de cotización, de afiliación, liquidación a la Seguridad Social. Es decir, las empresas deberán seguir pues registrando la inscripción de trabajadores, las altas, las bajas y las variaciones de datos como venía haciendo hasta ahora. Porque la ley expresamente excluye estos plazos, ¿no?, pues de esta suspensión. Gracias, señor Vidal. No se vaya, porque hay preguntas que no sé si alguna es para usted. No, muy breves, pero sí que... Bueno, alguna sí que podría. No se vaya, señor Vidal, no se vaya, y siga por si acaso. Sí. Una muy breve, Cristina Redruello, que ha estado siguiéndonos durante todo el programa, y no le hemos respondido a la pregunta de que el autónomo que se acoge a la prestación... Una vez reemprendida la normalidad, vamos a definirlo así, ¿está obligado a seguir con su actividad durante 6 meses? A ver, sí, un autónomo se acoge a la prestación por el cese de actividad. Una vez restablecida vamos a decir, la normalidad, ¿tiene obligación de continuar en el régimen 6 meses o se le puede retrotraer esa prestación que ha recibido? Yo entiendo que no es necesario que tenga que estar 6 meses con la actividad, ¿no? Yo en la medida que lo conozco, y Eduardo no sé si nos está oyendo y pudiese llegar a conectar y también responder breve, pero yo creo que no. Ahí está Eduardo. Sí. Eduardo, sí, obligatoriedad de seguir 6 meses, ¿sí o no? Coincido plenamente con vosotros, no es obligatorio el que se mantenga de alta. Ojo, siempre que no tenga empleados sujetos a un ERTE y que estén obligados al mantenimiento del empleo 6 meses. Perfecto. Estamos hablando, entendemos que la consulta se circunscribe a aquel autónomo que no tiene empleados a su cargo y que no va a beneficiarse de las medidas dispuestas que le van a obligar, en su beneficio, a mantener el empleo durante 6 meses. Perfecto. Me dicen que tenemos una medida de gracia y vamos a alargar hasta las 12. Hasta las 12 tenemos 5 minutos más. Muy bien. Recordar aquí también que los autónomos tienen una obligación de estar al corriente de pago, que también esto es importante. Sí. Y que otra de las medidas extraordinarias es que se otorga un plazo, que si no mal recuerdo es de 30 días, para poder poner al día. En el caso de que alguno no estuviese al corriente. En el caso de que alguno no estuviese al corriente, que me parece bien interesante por el efecto que tiene en el colectivo autónomo. Sabemos que puede haber autónomos que hayan pasado dificultades, que estén con algunos importes pendientes de pago, con deudas con la Seguridad Social, pues se otorga una medida extraordinaria para acceder a la prestación y para ponerse al día en un plazo de 30 días. Juanjo, pregunta para ti. Nos la plantea María LC. ¿Cómo se debe proceder si la empresa no cumple con los requisitos para la presentación del ERTE, no informando, por ejemplo, a los trabajadores de la presentación del mismo? Nos lo plantea desde el carácter del trabajador. Bien, la empresa tiene la obligación de
poner a disposición, comunicar a la autoridad laboral y solicitar la medida, cuando estamos hablando de un ERTE de fuerza mayor, y entregar a los trabajadores una copia del informe. La norma exige que la empresa emita un informe que justifica la relación entre el COVID y la actividad, es decir, un informe que relata, en opinión de la empresa, por qué en su caso concurre el motivo al que alegábamos, y ese informe es el que debe trasladar a la representación legal de los trabajadores, no a los trabajadores individualmente considerados, a la representación legal de los trabajadores. Con lo cual podría ser el caso hipotético que una empresa en cuestión pues no hubiese comité de empresa o no hubiese delegados de personal y la empresa no trasladará ese informe a los trabajadores individualmente considerados. En cuyo caso, por ejemplo, pues los sindicatos con mayor representatividad lo podrían reclamar, es decir, habría mecanismos para que se pudiera llegar a acceder a ese informe. Por lo tanto, la empresa debe de cumplir con esa prerrogativa y además la empresa debe de informar al trabajador de forma individual, que además lo estamos haciendo con un mecanismo, inclusive a veces a través de SMS, del hecho de que se ha iniciado el proceso. No de todos los detalles con una copia de la solicitud, sino simplemente lo que está pasando es que los trabajadores, la mayoría de los trabajadores están recibiendo un SMS o un correo electrónico o un burofax en el que la empresa les informa. Le comunico que hemos comunicado o solicitado a la autoridad laboral la autorización para poder suspender temporalmente los contratos. Esa es la única información, ese comunicado que el trabajador sí que debe recibir por parte de la empresa. Entiendo, por continuar con la explicación a tu pregunta, que si la empresa no ha hecho esta notificación y el trabajador es consciente de que se está elevando un ERTE en su empresa, debe dirigirse a la autoridad laboral para comunicarlo. A la autoridad laboral, o en este caso sería la Inspección de Trabajo, que sería la encargada de adoptar medidas. También tengo que decir que la autoridad laboral está siendo, o entendemos que va a ser extremadamente diligente. Si la empresa no acredita que ha comunicado individualmente el inicio del proceso, probablemente no va a aceptar la medida, con lo cual la empresa es la primera interesada en que todos los trabajadores estén bien informados de ese inicio del proceso. Yo me estaba preguntando, sí. Una empresa como Augusto Abogados, incluso como Ibermutua, ¿no? Potentes, importantes, con un montón de clientes. Ahora mismo nos decía el señor Vidal, es que estaba atendiendo para temas de ERTES. Claro, también ustedes están trabajando con las condiciones y ustedes las condiciones que están imponiendo las autoridades. Mucha gente trabaja en casa, teletrabaja, sin contacto directo, aunque sí telemático, evidentemente, con los clientes, ¿no? ¿Eso dificulta el día a día, señorita? Bueno, yo como decía al principio, ¿no? Creo que nos está poniendo a prueba a todos en nuestras competencias digitales, ¿no? Sí. Nos ha dado un salto cualitativo increíble. Absolutamente. Nosotros estamos trabajando, por supuestísimo, en remoto. Todos nuestro personal, nuestros abogados, pues disponen de un ordenador portátil. Estamos haciendo pues videoconferencias, Skype, teleconferencias, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp echa humo, lo cual, bueno, también plantea esta cuestión, ¿no? De cómo combinamos el trabajo con la vida laboral y la atención a la familia. Imagínese si nos hubiera pillado este COVID-19 hace 15 años. Algo impensable con referente a todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Tampoco podemos estar haciendo este programa, por ejemplo. A todo lo que comentaba Juanjo, en nuestro caso le tenemos que añadir que la prestación asistencial, pues esta sí requiere del médico, requiere de los DUEs, de los enfermeros, y bueno, nosotros seguimos con unos servicios mínimos de asistencia a los trabajadores protegidos, que se siguen accidentando tristemente porque sigue habiendo actividad económica. Una última pregunta que tenemos, y así las damos casi todas por respondidas. Ana B. Rodríguez, y yo entiendo que como empresaria nos plantea, ¿qué pasa si no se cumple el requisito de mantenimiento de empleo o si despido a algún trabajador después de levantado el estado de alarma? Si se cumple el mantenimiento del empleo, lo que pasará es que la empresa no se podrá beneficiar de esas bonificaciones que decía, en torno entre el 75% y el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y una vez pasado el estado de alarma, que está por ver, hablábamos de si será, ¿cuándo será? Ese despido pues afectará ese mantenimiento del volumen de empleo, con lo cual, si no se repone ese empleo neto al que me hacía referencia, pues la empresa perderá
perderá ese incentivo, ¿no? Esa exención, ¿no? Que no es una bonificación, es una exención, quiere decir que es un poquito distinto, ¿no? Por eso ese requisito de la solicitud a la tesorería y la aprobación previa por parte de la autoridad, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social. Yo creo, Juanjo, que en algunos entornos, y todos tenemos grupos de WhatsApp y diferentes y tal, se estaba yendo, no, tranquilo, que se te hacen el ERTE, durante 6 meses no te pueden despedir. No es verdad. Al final lo que hablamos es de mantenimiento de empleo neto. Es decir, aquello de que tengo garantía de 6 meses, pues no es así. Yo decía que a lo mejor es un más hándicap, Juan José, el hecho no del tema telemático, sino de la provisionalidad de las circunstancias, ¿no? Es decir, a un abogado trabajar bajo unas condiciones que pueden cambiar de la mañana a la tarde o del martes al miércoles debe ser complicado. Muy complicado. También nosotros tenemos unas obligaciones colegiales, ¿no? Y además somos auxiliares de la justicia, ¿no? Tenemos una situación, yo creo que en este sentido privilegiada, ¿no? Eduardo Zurdo, gracias por haber estado 2 horas ahí en Skype desde las Illes Balears, director de Ibermutua de Illes Balears. Muchas gracias, un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Y gracias también a don Pere Vidal, asociado senior de Augusta Abogados, también, que ha estado últimamente vía telefónica. Y que voy a decir, gracias, y que voy a decir de Jordi Cerezuela, de Juan José Ita, muchísimas gracias a los dos por haber organizado además este webinar COVID-19, que ya habéis visto, podíamos seguir hasta las 9 de la noche, hacer el receso y seguir al día siguiente. Gracias a ti, Ricardo, porque en el momento que te pedí ponerte al frente de este webinar, no lo dudaste en ningún momento y nos has ayudado a que esto sea dinámico, ágil y yo creo que de utilidad para muchísima gente. Gracias. Muchas gracias. A ti, volvemos cuando queráis. Gracias, David Panadés, gracias Arnau Ballester, gracias Cultura FM, gracias a todos ustedes, un abrazo, cuídense. Gracias. Adiós. Cuidaros, no saléis de casa. No.